día para todas, todos, todas, Yapá, Yaparicó. Siendo las 8:33, Carolina, ¿me escuchás bien? Sí, perfectamente, Rodrigo. Buenos días también a todo el mundo. Bueno, vamos siendo las 8:33, decía. Vamos a dar inicio a este último encuentro de tercer workshop internacional, el Guaraní en perspectiva regional interdisciplinaria. Y vamos a tener una mesa para esta mañana, un par de mesas relacionadas con políticas lingüísticas, políticas educativas y, bueno, reflexión en general en torno a la lengua guaraní. Y una conferencia en especial relacionada con la educación y la formación docente. Así que tenemos la continuación, la primera mesa de la mañana, que va a estar moderada por la compañera doctora Carolina Rodríguez Alcalá. Bienvenida, Carolina. Te cedo la palabra para iniciar directamente con las actividades. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, de nuevo, buenos días a todos y a todas presentes. Es con muchísimo gusto y mucho honor poder dar inicio a los trabajos de este tercer día, el tercer workshop, Guaraní en Perspectiva. Entonces, recuerdo antes de pasar la palabra a los que van a exponer, que cada exposición debe tener aproximadamente 20 minutos, 20 un poco más hasta 25 minutos. Bueno, entonces paso primero la palabra a Tamara Dayana Alegre de la Cátedra Guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, que nos va a presentar el trabajo titulado Proyectos de comunicación para la revitalización lingüística del guaraní en Corrientes. Entonces, Tamara, bienvenida, la palabra es tuya. Aiteirerun Terobeba, Vaishapa Pende Pujarebe, ¿cómo están? Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar con la presentación. A ver si todo va bien. ¿Se ve la presentación? Bien. Bueno, como leyó y presentó Carolina, es un trabajo sobre proyectos de comunicación que venimos haciendo desde la Cátedra Guaraní de la Universidad Nacional del Nordeste para la revitalización lingüística del guaraní en Corrientes. Y bueno, para esta presentación agregué el logo del Centro de Estudios Etnográficos en Colabor, porque mucho, si no es todo lo que comunicamos o difundimos, tiene como base o como contenido los resultados y los avances de los proyectos de investigación que tenemos como grupo de investigación, ¿no? Pero bueno, esta cátedra, que es una cátedra libre de guaraní, itinerante, no tiene una sede, una oficina, un espacio físico, sino que vamos trabajando en distintos puntos de la provincia, a veces a demanda, a veces dando continuidad a los proyectos que ya veníamos desarrollando, dando continuidad a las relaciones con la gente o con los agentes del guaraní, podríamos decir, eh, que fuimos construyendo en este tiempo gracias a la investigación. Entonces, bueno, esta cátedra y el centro de estudios es coordinado por Carolina Gandulfo. Ella estuvo el primer día presentando gran parte de la propuesta de la cátedra. Yo solamente voy a hablar de la línea de comunicación, que es la que coordino junto a Joaquín Pedretti, que él, bueno, le decimos el cineasta del grupo, pero se dedica a la parte audiovisual y es profe dentro de la Facultad de Artes también en estos temas. Y bueno, tenemos líneas de formación, asesoramiento, traducción y publicaciones. Para la escritura de este proyecto que hizo Carolina en abril del 2024, tanto ella como yo nos basamos en una experiencia que hicimos de formación en el País Vasco sobre revitalización lingüística. Y bueno, muchas de las ideas o las propuestas fueron inspiradas, bueno, en los medios de comunicación y distintos ámbitos relacionados a esto que conocimos en esa estadía por allá. Bueno, voy a hablar de los programas de radio
que producimos junto con Carolina. El primero es Ñañe Catú, que es conducido por un profe de guaraní que es referente para Corrientes, para nosotras, el profe Buejara Félix Fernández. Él estuvo trabajando dentro del departamento de idiomas de la universidad durante 27 años, fue profesor de guaraní. Y bueno, cuando se jubila, coincide con el momento de la creación de la cátedra y ahí lo convocamos para que, bueno, hacer distintas actividades con él. Es uno de los traductores oficiales de la cátedra. Y él, en lo que sería la temporada 2024, le propusimos que haga un programa 100% en guaraní para quienes saben, hablan, entienden guaraní, pero a veces no tienen con quién conversar. Pensamos como en esa audiencia, ¿no? Entonces, y ahí puedo ir compartiendo, a ver, voy a salir de acá. Se ve lo que sería Spotify, que es lo que estoy mirando acá. ¿Sí? Sí se ve. Bien, entonces en Spotify podrían acceder a las grabaciones de tanto de Ñañe Catú como de Cheretaihuañé, que es el otro programa. Y acá, bueno, él fue proponiendo los distintos temas sobre los que él le parecía que podía hablar en guaraní. Fue un desafío porque nos dimos cuenta que no siempre estamos hablando todo el tiempo en guaraní. Entonces, él pensó mucho sus programas y bueno, los temas eran temas regionales, temas locales y fue teniendo también como los mensajes de la gente que lo escuchaba y que estaba muy contenta por ese guaraní que él hablaba como que era muy nuestro, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta del año pasado. Acá están los 24 programas. Y este año cambiamos, digamos, el perfil de quiénes serían los destinatarios del programa y le propusimos que hiciera clases de guaraní a través de la radio. Que eso implica para él como profe que durante 27 años dio clases con pizarra y la gramática y esa experiencia, bueno, hacerlo a través de la radio, intentando ir siempre como a una perspectiva más de la comunicación, ¿no? De qué necesitamos aprender para poder comunicarnos, conversar. Y bueno, acá estarían, llevamos ya 18 programas, están subidos, 7 hasta el momento, pero bueno, esto hay que ir actualizando, ¿no? Y volviendo acá, ajá. También algo que pasó es que para los programas de radio del año pasado teníamos un acuerdo interinstitucional porque la radio San Cayetano, que depende del arzobispado, nos ofreció un espacio para, para los programas que íbamos a empezar a hacer. Entonces, él transmitía en vivo desde Radio San Cayetano y después se retransmitía el mismo programa en Radio UNE. Este año solamente estamos en Radio UNE, que es la radio de nuestra universidad, ¿no? Y bueno, eso para ir contando como parte de la cocina de la producción de los programas. Y en relación a Cheretaihuañé, la lengua de mi pueblo, voy a ver si ahí, porque a veces tapa esto la presentación. Ahí. Bueno, van a ver incluso acá en la escritura que modificamos entre lo que sería el 2024 y 2025, porque consultamos con los profes de la cátedra. Ahí también está Elba Ríos, que es la actual profesora de guaraní de la universidad. Y en un principio nos parecía bien Cheretaihuañé, che pegado al retá. Y este año, a pedido de otros profes, corregimos la placa gráfica, porque siempre nos preguntaban por qué iba el che pegado a retá. Y bueno, se armaban discusiones de ese tipo, que bueno, que bienvenidas sean. Y bueno, esto también como que está en construcción permanentemente, ¿no? Tenemos como una búsqueda estética desde el logo, ¿no? De la cátedra y qué decimos también a través bueno, de los diseños, de los colores. Siempre tratamos que sean diseños bonitos, lindos, para eso contratamos a una diseñadora gráfica que la que armó todo esto se llama Julia Rossetti, también integra la cátedra. Después está Eugenia Kuseviske, que es otra de las diseñadoras, y como que vamos ahí también tejiendo redes y relaciones con otros profesionales, ¿no? Siempre, siempre gente interesada en el guaraní y en lo que estamos haciendo acá.
en relación a la lengua. Y bueno, nuestro programa, que este sí lo conducimos junto a Carolina, tiene como una propuesta bastante, que mantenemos bastante, programa a programa, que es una organización en 4 bloques. Primero presentamos la temática de la temporada y al invitado. El año pasado la temática giraba en torno a instalar la cátedra guaraní, comunicar a la gente de Corrientes y de la región que se había creado esta cátedra. Y la idea de que se cumplían 20 años de la sanción de la ley que cooficializó el guaraní en la provincia. Mucha gente sabía de la ley, pero no en qué situación estaba. Había gente que se enteraba que la ley existía. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí los efectos o las repercusiones de los programas los iré contando un poquito más adelante, pero esa fue la temática del año pasado y la invitación a un evento que llamamos Yayotopá Abañé Árape, el día en que se cumplían los 20 años de la sanción de la ley, que es el 28 de septiembre. Y este año estamos haciendo como una campaña para invitar a la gente a pensar sobre la transmisión del guaraní a los niños. O sea, ¿qué pasa con ese tema? Porque también en la investigación misma venimos mirando mucho, bueno, el pasado para entender nuestro presente, de por qué estamos en la situación sociolingüística actual en la que nos encontramos. Pero bueno, una serie de proyectos que se hicieron también el año pasado nos llevaron a la pregunta sobre el futuro del guaraní aquí. Y bueno, para que haya futuro, tenemos que pensar en, bueno, quiénes transmitirían el guaraní a los niños, quiénes son los responsables. Estamos interesados en que los niños aprendan, los niños de hoy, nuestros hijos y nietos actuales. Entonces, bueno, gira en torno la temporada de este año a esa pregunta y hacemos, bueno, así la presentación de la temática. Después, en un segundo bloque, el invitado o la invitada cuenta un poco sobre su relación con el guaraní, si es hablante o no, qué ligazón tiene con la lengua y bueno, como que nos basamos un poco ahí en la biografía lingüística, en qué momento aprendió, con quiénes, haciendo qué actividades, o cuáles son los recuerdos que tiene en relación a la lengua, o en qué momento los usa, para qué fines. Después, en un tercer bloque, hablamos sobre las actividades que realiza en guaraní, con el guaraní o relacionadas a la lengua. Y cerramos hablando sobre el futuro, ¿no? Volviendo a esta pregunta sobre la transmisión del guaraní a los niños. Y también les pedimos siempre, como parte de la producción, que elijan algún chamamé o alguna canción donde ellos consideren que representa o significa algo. eh, y que dé cuenta de los temas que vamos conversando. Después, otra de las actividades que hicimos el año pasado, los proyectos, fue un audiovisual que titulamos Rostros del Guaraní en Corrientes. Perdón, antes de pasarme a este tema, no quería dejar de decir, el programa se llama Cheretaihuañé, Otras Lenguas y Territorios. También hicimos entrevistas sobre otras lenguas. En el caso del año pasado hablamos del esloveno, el maya cachiquel, maya yucateco y el euskera, porque bueno, llegamos también a esa formación en revitalización lingüística gracias a una relación entre investigadoras, en realidad, con una sociolingüista vasca, que es Paula Casares. Ella le habló a Carolina de esta formación y bueno, considerando su trabajo sobre la transmisión del euskera y el lugar de los niños en la transmisión allá, también la invitamos. Y eso lo pueden encontrar, que voy a mostrar un poquito, en el Spotify. A ver, acá. Esto para buscar en Spotify pueden poner Guaraní Une o Hablemos en Guaraní o Lengua de mi pueblo y les va a aparecer la playlist de la cátedra o bien los programas por separado. Entonces, de la primera temporada de Cheretaihuañé tendríamos 20 programas donde tratamos temas exclusivamente del guaraní en Corrientes. Por ejemplo, iniciamos con el Entiendo pero no hablo, que es la etnografía que Carolina escribe a inicios del 2000. Después, materiales didácticos bilingües, investigaciones sociolingüísticas, cómo fue la elaboración del proyecto de la ley. Ahí invitamos a Insaurralde, que fue el doctor bueno, que escribió y que
digamos, fue llevando el seguimiento para que eso se pueda hacer. Acá está el esloveno. Volvemos a materiales didácticos. Sobre los estudios familiares, ahí estamos con Guadalupe Quirós, que fuimos las dos investigadoras nativas, podríamos decir, de esos estudios. Después, sobre los espacios de enseñanza del guaraní en Corrientes, tenemos la entrevista de los dos profes de la universidad. Acá está la lengua maya cachiquel. Después, el relevamiento de los agentes del guaraní fue la base de investigación a partir de la cual armamos el audiovisual, que les voy a compartir un pedacito en un ratito para que lo vean. Después, en la Feria del Libro de Corrientes, aprovechamos para presentar las distintas líneas de acción de la cátedra. Así que si quieren conocer de qué trata cada una, podrían escuchar también estos programas ahí. Después, bueno, ¿en qué consiste esto de ser un agente o una agencia para la revitalización lingüística del guaraní? Acá Carolina lo explica en este programa. ¿Por qué vimos la necesidad de hacer radio, de ser investigadoras, locutoras, que nos fuimos haciendo locutoras? Acá está el programa sobre el euskera. Después las discusiones en torno a la escritura, hay un programa dedicado a eso. La enseñanza del guaraní con niños y cómo se piensan también esos materiales para ellos. La lengua maya yucateca. Sobre la creación y la instalación del primer profesorado de guaraní en Corrientes, hablamos con dos estudiantes de la primera corte. Sobre el chamamé y el guaraní, el lugar de la lengua en la composición de temas musicales y chamamé. Y la enseñanza del guaraní a nivel secundario cerramos con ese programa el año pasado. Bueno, y después de este año continuamos, digamos, hablando de la transmisión del guaraní. Invitamos a una investigadora sobre el wichí en el Chaco y a Celia Godoy, que estuvo como directora de planificación lingüística en Paraguay. Nos contó un poco sobre la situación sociolingüística del guaraní allí. Después una experiencia de una maestra que también integra el grupo de investigación sobre cómo habilitar el guaraní en la escuela, sobre los saberes y memorias locales en una localidad de Corrientes, que es Goya, y el lugar del guaraní en la transmisión de esos saberes. Volvimos en la Feria del Libro de este año a discutir sobre, bueno, la escritura y la traducción en guaraní, cómo trabajan los traductores e intérpretes que vienen haciendo ese laburo. Después el relevamiento sociolingüístico que se hizo este año desde la Cátedra de Antropología Social y Cultural, que es la cátedra donde Carolina es titular. Y el último programa, que es de abuelas y nietas, transmisión del guaraní, donde digamos que ya hay una nueva generación de nietas que no es la mía, podría decir. Yo estoy teniendo unos 33 en este momento. Y las chicas de 20 de ahora que se están encontrando con este tema tienen como otra mirada, otra perspectiva también en relación a la transmisión del guaraní en su familia, que bueno, es muy interesante de escuchar y de conocer. Ahora sí, paso al audiovisual. Me avisan cualquier cosita con el tiempo. Bueno, para armar este proyecto se hizo un relevamiento sobre los agentes del guaraní en la provincia el año pasado. Eso fue hecho por 20 estudiantes de Antropología Social y Cultural de la corte del año pasado, vuelvo a decir. Y en este audiovisual reunimos a algunos de ellos a quienes se les pudo filmar y a quienes pudieron enviar, si no, sus videos, ¿no? Y básicamente este audiovisual reúne cuatro grandes ejes que fueron parte del análisis de los informes que hicieron las estudiantes. El primer eje, que es en relación al aprendizaje, cómo aprendieron. El segundo, en relación a las actividades y usos del guaraní. El tercero, en relación a lo que significa el guaraní en sus vidas. Y el último, el futuro. Porque algo que es importante decir es que esta pregunta también por el futuro es una pregunta de la generación de los 20 años, de estas estudiantes de 20 años. Entonces acá van a ver, por ejemplo, que hay gente de distintos ámbitos, podríamos decir, de uso de la lengua. Está el rector de la universidad, que es guaraní hablante, de la variedad de Formosa. Está, bueno, ejemplos, ¿no? Hay mucha más gente. Gastón Íbalo, que es un influencer hablante de guaraní, que viaja por el mundo y hace videos en guaraní. Rafaela Vera, y Bonnie Vera también, que son cantoras y compositoras de chamamé
de la variedad del guaraní correntino. Esta señora, Ramona Beba Graciani, que armó ya hace unos 15 años un material de lectura para niños en guaraní. Fabián Ferreira, estudiante del primer profesorado de guaraní, y Etín Ábalos, que es un biólogo, investigador de la universidad, también hablante de guaraní. Eso como para pintar un poco la variedad de los perfiles. Y les voy a compartir solo el primer minuto del audiovisual como para ver si después lo quieren ver completo. Ahí subo el volumen y ahí vamos. Onga pengoiko chesu hacheru, hendire taita hache jarui mi, cheniko bua peja pute peaiko, hache corazón me bora y juareko, che jarui chesu pe amo kunu, che taita cheru pe ayahu. Opa. Yo me encontré guaraní hablante, me descubrí guaraní hablante hace no tanto tiempo, me autodenomino bilingüe, pero el guaraní estuvo siempre en mi vida. Aclaremos que simplemente me escolaricé, me alfabeticé en la lectoescritura, porque el conocimiento y el dominio del idioma lo tengo desde siempre. Sobre todo, Bien, y para continuar e ir cerrando de a poquito, también, bueno, tuvimos que crear cuentas en las redes, en Instagram, en Facebook. En YouTube estamos como Colectivo Siri porque eso fue anterior a la creación de esta cátedra, pero también el audiovisual que les mostré recién, por ejemplo, está en la cuenta del Colectivo Siri de YouTube. Después les puedo pasar el link por el chat. Y bueno, dentro de lo que sería redes sociales, a través del Instagram más que nada, estamos compartiendo las actividades de la cátedra. Por ejemplo, este último videíto es la presentación del lugar y de cómo haríamos el Yayotopá Bañé Árape de este año por lo que sería el Día del Guaraní en Corrientes y va a ser en San Luis del Palmar y hay una propuesta de vivir ese día en guaraní con la gente del lugar que es hablante de guaraní, que va a recibir a quienes quieran asistir a hacer distintas actividades. Y la idea es como recorrer el pueblo para ir haciendo estas actividades, como un mapa vivido. Después también esto de estar en los medios. Y siempre nos invitaron a presentar los resultados de investigación en los medios, pero ahora como que hay otra relación porque vamos instalando temas, o ideas o preguntas que nos llaman para conversar sobre eso. Y justo, bueno, hay una entrevista que me hizo Eduardo Ledesma sobre la investigación y sobre la cátedra guaraní que tuvo también como mucha llegada, mucha repercusión por acá. Y bueno, la gente va haciendo llegar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones. Y bueno, en relación a nuestros aprendizajes, personalmente nunca pensé que iba a estar haciendo de conductora de radio, entonces todo el tema de la voz, de aprender a hablar, de aprender a relacionarte con los operadores, aprender a editar los audios para subirlos al YouTube, me enseñó el operador de la Radio San Cayetano, así para que pueda independizarme y no tener que depender de otra persona para la edición. Carolina este año está aprendiendo a editar videos porque está trabajando en la producción de un documental sobre mujeres y chamamé. Después el manejo de plataformas para poder subir los programas en Spotify, por ejemplo, y a la vez la necesidad de extender a otras plataformas porque no todo el mundo accede a Spotify, hay gente que escucha más desde YouTube. Entonces, bueno, como una necesidad también de ir viendo dónde invertimos el tiempo para tener más llegada a la gente que le interesa estos temas. La relación, como comenté recién, con otros profesionales de los medios, ahí entran, por ejemplo, las directoras de las mismas radios donde estamos o con otras productoras. ¿Cuáles son los criterios de difusión que decimos como que no llegamos a escribirlos, pero los vamos decidiendo a medida que tenemos que subir algún contenido, qué se comparte, qué no se comparte desde la cuenta institucional, qué compartimos de las cuentas personales, como que son cosas que no las tenemos del todo cerradas.
Y bueno, las respuestas a la audiencia, cómo responder desde la cuenta institucional o desde la cuenta personal. En general, todo lo que es la radio, nos escriben tanto a Carolina a su número de teléfono como a mí, y no es algo que nos estén comunicando en los medios más institucionales o los canales más institucionales. Y gracias a esos mensajes nos dimos cuenta bueno, que la gente se identifica mucho con el contenido, con los temas que vamos tratando y les lleva a rememorar. Siempre hay una referencia a la memoria de la infancia, a esos abuelos, a esos tíos, a esos vecinos con quienes aprendieron guaraní. Y hoy por hoy para gente que está iniciando un proceso podríamos decir, de reapropiación o de nueva identificación con el guaraní, de descubrirse bilingües o hablantes bilingües, consideran que también los programas de radio, por ejemplo, les sirve para formarse, porque conocen temas que no habían conocido, ven como la importancia de pensar la relación que uno tiene con el guaraní para poder dar un paso hacia, a veces lo llaman como un empoderamiento lingüístico, esto en la palabra de ellos, ¿no? No es una palabra nuestra. O también a una idea que pueden ser activistas de la lengua, porque tal vez no son agentes del mundo académico o investigadores o docentes que vienen trabajando en relación a esto, pero tienen su taller de guaraní para niños o organizan mateadas ahora para hablar en guaraní, por ejemplo en Cacatí, que tienen su nombre en guaraní, ahora no me acuerdo cuál era, pero empiezan como a generarse espacios de manera autónoma para poder hacer cosas en relación a la transmisión del guaraní. Y bueno, y ahí ven la necesidad de pensar primero en su relación con la lengua, ¿no? Como que están en ese momento. Esto, como ya comenté, la instalación de los temas e ideas en relación a las campañas, podríamos decir que hacemos a través de los medios. Y bueno, esto de que pasamos también nosotras de investigadoras a activistas de la lengua con la instalación de esta cátedra, ¿no? Bueno, eso por ahora, creo que ya estoy en tiempo, así que agüille. Bueno, muchísimas gracias, Tamara, por la fascinante presentación en el tiempo correcto. Y una cuestión personal, admiro muchísimo estéticamente esos slides algún día. Querría ser tan lindos como los tuyos. Bueno, yo creo que lo combinado es dejar la discusión al final. Entonces, paso directamente la palabra a Noelia Enriz, eh, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, CONICET e IDAES, de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a presentar la ponencia El guaraní indígena y las otras formas. Entonces, buenos días, Noelia, bienvenida, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Voy a aclarar toda mi pertenencia que es difícil de entender. Yo soy docente en la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora de CONICET con lugar de trabajo en la Universidad de San Martín, en el Centro de Estudios de Sociedad Ambiente, Socioterritoriales de Ambiente. Bueno, voy a compartir una presentación. A ver. Acá estamos. Ahí está. Bueno. Uy, ahora tengo que ver cómo ponerlo. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿ustedes lo ven bien? ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Bueno, yo soy antropóloga y hago investigación con poblaciones
guaraní en la provincia de Misiones hace varios años, hace bastante tiempo. En esta presentación me interesa particularmente presentar un poco algunos dilemas en torno a la cuestión formativa vinculada con lo lingüístico en el caso de las poblaciones guaraní de la provincia de Misiones. Estoy tratando de pasar, ahí está. El punto de partida de esta presentación tiene que ver con que si bien la población guaraní, para el caso argentino, es una de las poblaciones que presenta una tasa más alta de conocimiento y de uso cotidiano de la lengua, según la información que proveen los censos de población. En Argentina hay un déficit en la investigación respecto de las lenguas y en la provincia del uso de las lenguas, y en la provincia de Misiones esto se replica. Y por lo tanto hay cierto desconocimiento respecto de qué características tiene esa lengua que se habla en las comunidades, así como también de cuál es el contexto de esa lengua indígena, ¿no? Cuáles son las otras lenguas que se hablan en la provincia y cuáles están en mayor contacto con el guaraní, más allá de la obviedad del contacto con el español, ¿no? Entonces, un poco me interesa instalar esta necesidad de producir más investigación en este tema, en esta temática. Y por otro lado, también me interesa un poco historizar desde mi lugar, que no es el de una lingüista, qué es lo que yo conozco respecto de este déficit de conocimiento sobre el mbea guaraní que se utiliza en las comunidades indígenas en la actualidad. Como ustedes sabrán, Misiones es un territorio que tiene una frontera internacional muy amplia con Brasil y con Paraguay, y por lo tanto, por esa relevancia de vinculación con dos países que tienen lenguas reconocidas como lenguas del Estado, o bien como segundas lenguas del Estado, como lenguas paralelas del Estado, otras lenguas que no son el español, genera una diversidad lingüística en la provincia muy amplia que se suma al uso de un montón de lenguas europeas que llegaron a la provincia de Misiones en contextos de migración internacional, pero que tienen también mucha vitalidad. En el caso del portugués, se desarrollaron en acuerdos internacionales diversos proyectos que llevaron al conocimiento más profundo de ambas lenguas en las zonas fronterizas. Incluso proyectos que se desarrollaron antes de la educación intercultural desde el propio Ministerio de Educación argentino y brasileño, ¿no? en acuerdo, programas de educación de fronteras se llamaron y tenían como objetivo específicamente promover el conocimiento más profundo de ambas lenguas y a la vez el deslinde, ¿no? la identificación de ambas lenguas en los contextos educativos para diferenciar y a la vez para profundizar el conocimiento de las dos, ¿no? La escritura de ambas, etc. La incidencia del guaraní en este caso no tuvo ese mismo recorrido en las escuelas de frontera. El acuerdo con Paraguay no tuvo esa misma incidencia, ese mismo desarrollo, esa profundidad. No solo en el caso de Misiones,
tampoco tuvo esas características en las otras provincias fronterizas. Y por lo tanto voy a profundizar un poco en lo que yo conozco de la relevancia del vínculo entre estas lenguas en el plano histórico en las escuelas indígenas. La educación intercultural bilingüe en Argentina es reconocida como una modalidad del sistema educativo desde el año 2006, es decir, hace relativamente poco tiempo. Esto no quiere decir que no hubiera experiencias previas de educación en la que estuvieran incluidas las poblaciones indígenas de distintas provincias, también de la provincia de Misiones. Y es importante aclarar que cuando se gestó la modalidad intercultural bilingüe dentro del Ministerio Nacional, muchas de estas experiencias se recuperaron, se reconocieron, se sistematizaron incluso a nivel nacional y también tuvieron eco en las distintas provincias. Como ustedes saben, Argentina es un país federal, entonces, si bien hay una serie de directivas que se establecen desde el Ministerio Nacional, el órgano de aplicación último de esas políticas es la provincia, y por lo tanto hay mucha diversidad, tanto en el reconocimiento como en la aplicación de estas políticas. Hay provincias que incluso en la actualidad reconocen la presencia indígena, tienen pequeñas áreas de educación intercultural dentro de sus ministerios provinciales, de sus secretarías provinciales de educación, pero no tienen desplegadas políticas de educación intercultural bilingüe, es decir, no hay escuelas reconocidas como interculturales bilingües en algunas provincias en las que sí se reconoce población indígena. Cabe además mencionar que Argentina es un país en el que hay reivindicaciones identitarias indígenas en todas sus jurisdicciones provinciales, es decir, a lo largo y a lo ancho del territorio. En todas las provincias hay reivindicaciones indígenas, hay colectivos, organizaciones indígenas que reivindican sus derechos. Y por supuesto que en la provincia de Misiones esto es estrictamente así. En el caso de la provincia de Misiones, que no es una provincia pionera en el desarrollo de la educación intercultural bilingüe, como hay otras, por ejemplo, la provincia de Chaco es una provincia que tiene políticas de educación intercultural bilingüe desde la década del 80. En el caso de la provincia de Misiones, si bien hay algunos programas puntuales desarrollados muy tempranamente, durante el periodo durante la última dictadura militar, es decir, antes del periodo democrático que estamos viviendo, esas políticas son políticas muy focales que ahora voy a caracterizar y que no tuvieron un impacto en el resto de las escuelas de la provincia. Esa política que se desarrolló durante el último periodo dictatorial fue una política que se circunscribió a dos zonas de la provincia, dos comunidades en las que se trabajó en profundidad, que fueron las comunidades de Fracrán y Perutí. La política se enmarcaba en un proyecto que se denominaba de aculturación programática, es decir, que tenía como horizonte mucho más la incorporación de otras lenguas al uso cotidiano que el sostenimiento de la propia lengua indígena, propia lengua sobre la que se ignoraba bastante, al punto que se
se coordinó el ingreso de maestras que venían del Paraguay para que se desempeñaran como docentes en esas experiencias educativas. Si bien se conoce bastante sobre esas experiencias, aún hay mucho más por profundizar en el conocimiento de esas experiencias educativas. Por ejemplo, hay estudiantes que egresaron de esas escuelas sobre los que todavía queda mucho trabajo por hacer y que muchos o algunos hoy se desempeñan vinculados a instituciones educativas o a proyectos educativos en la actualidad. En relación con lo lingüístico, lo importante de esto es que eran maestras hablantes de otra forma del guaraní, que no es el guaraní ngá, y que, por lo tanto, sumaron complejidad a la diversidad lingüística, ¿no? No quiere decir esto que el conocimiento de ese otro guaraní no haya permitido, no haya facilitado algunas instancias de comunicación, si pensamos que hubieran podido traer docentes solo hablantes del español, pero sí es importante señalar, resaltar que aportaron otra variedad a esas comunidades en las que se desarrollaron, ¿no? En las que se desempeñaron como docentes, donde se desarrollaron estas políticas. Si bien estas políticas fueron bastante focalizadas y quedaron aisladas en estos dos comunidades, ¿no? Que tuvieron esa política focal tan relevante, tan singular, la idea del contacto con otras formas del guaraní no quedó aislada a esta política. ¿Por qué? Porque si bien no se desarrolló una política de educación intercultural bilingüe antes de mediados del 2000, a partir del retorno democrático, a partir de 1983, algunas escuelas públicas se empezaron a instalar en territorios próximos o dentro de zonas de comunidades indígenas, sin el desarrollo de una política, pero sí con alguna perspectiva de atención especial a las poblaciones indígenas, y muchos de esos docentes que se instalaron en las escuelas para niños y niñas indígenas que se desarrollaron durante estos primeros años de la democracia, eran docentes que tenían algún conocimiento del guaraní. Nada sistemático, nada planificado, nada que tuviera que ver con la formación, sino con las propias biografías. En lo que pude identificar hasta acá, algunos docentes que venían de Corrientes, algunos docentes que venían de Formosa, que tenían conocimiento de otras formas del guaraní, que no podemos saber si era estrictamente el guaraní paraguayo o el guaraní correntino o alguna mezcla de eso, o dentro del guaraní del Paraguay que del guaraní del Paraguay, y que se instalaron en las comunidades y utilizaron ese conocimiento de sus propias biografías educativas y lingüísticas como puente de comunicación con estos estudiantes que se formaron en las escuelas para niños y niñas indígenas en la provincia de Misiones en los últimos 35 años. Esos docentes tuvieron mucha llegada en sus comunidades, generaron mucha incidencia, sostuvieron mucha matrícula, formaron, no estoy pensando en el egreso, sino formaron durante mucho tiempo a distintos grupos que a partir de estos puentes generaron muchas formas del bilingüismo, ¿no? Porque generaron vínculo con otras formas del guaraní y generaron también herramientas con el español a partir de estos puentes que se fueron construyendo. Luego hay una nueva etapa
que es la etapa que estamos viviendo en los últimos 20 años en la provincia de Misiones, en la que sí ya hay una planificación desde el sistema educativo de la provincia, hay propuestas concretas, por ejemplo, la incorporación de agentes interculturales dentro de las escuelas, es decir, el reconocimiento de, no, me voy a quedar un poquito en lo anterior, el reconocimiento de expertos dentro de las comunidades que pueden funcionar como puentes, que recibieron capacitaciones desde el propio sistema educativo de la provincia de Misiones para ocupar los roles y las tareas que desempeñan. Esto no quiere decir que no haya heterogeneidad ni porosidades, pero sí que en estos 40 años 40 y pico, 45, 40 y tantos, que podemos rastrear, hay etapas diferentes y la etapa actual es una etapa en la que hay mucha más sistematización de lo que está sucediendo y por lo tanto el conocimiento que se puede desarrollar, pero también las políticas que se pueden diseñar son mucho más claras porque nos encontramos con un escenario que tiene una organización mucho mayor de lo que está sucediendo. En la actualidad, la presencia de los agentes interculturales, de los maestros indígenas en las escuelas, es una presencia que por supuesto puede fortalecerse mucho más, pero que tiene muchísima visibilidad y que produce un anclaje mucho mayor. Esta historia de trayectos educativos empieza a hacerse, a tener algunos resultados en estudiantes en la universidad que son bilingües, algunos que egresan en los últimos días. Hubo el egreso de un segundo trabajador social indígena que termina su carrera dentro de la Universidad Nacional de Misiones. Es decir, es un horizonte con muchas posibilidades el que se está abriendo, pero que sigue necesitando el fortalecimiento de algunos aspectos para dar mejores resultados aún. Y ahí vamos al presente, ¿no? El presente vinculado con la cuestión lingüística de guaraní presenta una serie de desafíos muy singulares. El primero de ellos es que sigue sin haber un acuerdo sobre la escritura de la lengua, que por supuesto que en la oralidad se subsana mucho más fácilmente, pero sigue sin haber un acuerdo sobre la escritura del lenguaje guaraní. Existe un diccionario que, por ejemplo, en el área de Iguazú tiene bastante significatividad, que es este que les muestro, el primer diccionario en guaraní, que está traducido también al español y que tiene una tercera columna en inglés, es decir, una apuesta que tiene detrás muchísimo trabajo y que tiene mucha relevancia en algunas zonas, pero que no supone un acuerdo total en la provincia. Por supuesto que está el diccionario de León Cadogan, que sigue siendo una referencia, sobre todo para pensar las palabras. Acá les traigo también una pequeña fotito para no olvidarme que en pandemia circularon materiales en español en toda la provincia y que hubo algunos docentes que construyeron las traducciones de esos materiales al lenguaje guaraní escrito para hacerlo circular dentro de sus comunidades. Quiero recordar a la maestra Daisy, que este año se fue, este año partió, y que hizo una labor muy profunda en su comunidad, en Pozo Azul, para poder reconstruir en forma escrita
las consignas de los materiales de circulación nacional de pandemia para que sus estudiantes pudieran recuperarlos y para que los agentes interculturales que visitaban a las familias una a una por sus casas pudieran transmitir oralmente desde una consigna clara que podían leer. Y bueno, y también en el bien último tiempito, los materiales que construyó Estefanía Branger junto con las comunidades del centro de la provincia, de la zona del Cuniapirú, y que suponen un nuevo aire, ¿no? Una vitalidad a esta idea de promover la construcción de algunos materiales escritos que pueden ir consolidando lenta, paulatinamente, con el esfuerzo de la investigación y de las comunidades y los docentes, puentes para la construcción de algo más general que pueda utilizarse en toda la provincia en el fortalecimiento de esta lengua, que quiero volver al inicio, que es una lengua que tiene mucha fuerza en lo cotidiano, que tiene mucha vitalidad en su uso y que la construcción de materiales educativos puede fortalecer ese valor en el ámbito escolar sin hacernos caer en el riesgo de que por la presencia de la escuela y por la tenacidad y la relevancia de la escuela a lo largo del tiempo, el español pase a reemplazar, como sucede en otras comunidades, en otras poblaciones indígenas, a reemplazar en el uso cotidiano a la lengua indígena, con la pérdida que todos sabemos que eso supondría. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado. Y ahora quiero dejar de compartir. ¿Y cómo lo hago? Ya está. Ah, perfecto. ¿Dejé de compartir? No. Ay, perdón. Ahora sí. Ahora, disculpen, ¿eh? Noelia, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesante. Bueno, pero entonces ahora tenemos unos 10 minutos más o menos para discusiones. El que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puede activar el micrófono o poner en el chat. Bueno, si nadie se manifiesta, yo tengo cuestiones. eh, Aprovecho en realidad son comentarios más que otra cosa, para Tamara y para Noelia. En la presentación de Tamara, una cuestión que creo que es muy importante, que llama mucho la atención, es de qué forma estas acciones concretas de promoción de la lengua, de presencia en la prensa, las redes sociales, son un lugar real para, para la preservación de la lengua, más allá de las leyes, que también tienen su importancia, sin duda. ¿Verdad? Entonces, realmente esta promoción del uso por los hablantes en los medios que todos usan hoy en día. Y con relación a Noelia, lo que llama mucho la atención, digamos, lo que hace pensar, yo soy lingüista, es eh, cómo suscita la cuestión de qué es una lengua, qué es la unidad de la lengua, qué es el guaraní. Digamos, como cualquier lengua, digamos, unidad y dispersión de la lengua. ¿Y de qué forma eso que llamamos de unidad de la lengua es un artefacto producido por la escritura, por diccionario y por gramáticas? Un autor que siempre cito, Sylvain Roux,
siempre dice que la lengua no existe, dice. Es decir, la lengua como esa unidad distinta con fronteras claras, independientes de los hablantes y del espacio, del contexto, eso se crea con esos instrumentos lingüísticos, con esas tecnologías lingüísticas. Eh, entonces, justamente, ¿qué es el guaraní rural, el guaraní paraguayo? Cualquiera que sea el foco, siempre, o sea, aprender la unidad es siempre una gran cuestión teórica y práctica. Era solo eso, quería decir que para mí eso está en juego en cada una de las presentaciones de manera así muy central. Aquí hay comentarios de Dayana, de Lila. Dayana dice, soy de Misiones, estudiante de comunicación social y profesora de idioma guaraní. Muy interesante. Está Lila, que dice, excelente el proceso que van llevando desde la cátedra de guaraní, largo proceso que va haciendo huella desde un enfoque profundamente participativo y comunitario. ¿Cómo ¿Alguna están, pregunta? compañeras? Voy a hacer unos comentarios. Después está Silvina también levantando la mano, así que Yo, eh, primero felicitarlas, el trabajo. Recién escribí a Tamara, que aproveché que tengo su número, para felicitarla por el laburazo que están haciendo con la Cátedra Guaraní. Este, son comentarios y hay una preguntita, ¿acaso? Eh, el comentario primero, sobre todo pensando en que la ponencia de Tamara originalmente estaba programada para el miércoles, que era la mesa de apertura, y bueno, por cuestiones personales ya me pidió reprogramarlo. Y ahora como que lamenté solamente mover la ponencia de Tamara y no la mesa completa, porque en la mesa del miércoles estuvo la exposición de Diaz y Mariana, las compañeras de Brasil, que hablaron de activismo justamente lingüístico de las mujeres y la agencialidad en la comunidad yundeva. Y me resultó sumamente curioso, interesante y como para atesorar el hecho de que toda esta movida que están realizando en Corrientes también es casi una cuestión de agencialidad femenina, porque veo que son mujeres y después está la cuestión matrilineal de la lengua que tenemos qué poderoso componente, ¿no? Pensar que primero que es lengua materna y segundo que el guaraní casi puede jactarse de tener esa supervivencia que tiene por tener una ascendencia matrilineal. Y algo que me viene asombrando desde hace rato con las presentaciones de Tamara en el curso pasado fue Carolina y bueno, Carolina también en este workshop, pero también Florencia eh, estuvo también. Florencia. Eh, Florencia, esta cuestión de hablantes que se descubren bilingües, o que en lo que compartió recién Tamara decía, me encontré guaraní hablante. Y estas expresiones me resultan muy curiosas y fabulosas porque hay un proceso identitario que se recupera ahí. Pero también me preguntaba, ese me encontré, ese descubrirse guaraní hablante no es de la nada. Es decir, me gustaría saber cuál es el proceso, ¿no? Por el que estas personas se descubren o se encuentran guaraní hablantes. Y también me resulta sumamente valioso que en un momento de tu exposición, Tamara, compartiste todo ese a poco del técnico de cómo hacer la radio, cómo generar toda la comunicación, que muchas veces es una trastienda también sumamente ajetreada y nosotros vemos el resultado final que parece sencillo, pero que tiene todo un laburo detrás. Bueno, y eso con respecto a lo de Tamara y en cuanto a lo de Noelia, también es un debate sumamente rico, el de
pensar estas conexiones entre la enseñanza del guaraní, los docentes o quienes están habilitados para enseñar guaraní porque hicieron academia, qué sé yo, y qué es el guaraní que se emplea realmente en las comunidades, ¿no? Y me llamaba la atención que en un momento de la exposición decía algo sobre sobre los acuerdos que tenían que llevar adelante y que los acuerdos eran más relacionados con la escritura y con las ortografías y no tanto con la oralidad. Me venía a la mente en una ocasión una conversación en una mesa que tuvimos en un congreso de ciencias humanas. Había un trabajo de Virginia Unamuno relacionado con las comunidades Wichí, y una de las presentes mencionaba como anécdota, ¿no? Una reunión que se hizo si no me equivoco, era el Ministerio de Educación de Chaco, que les proponían definir como un estándar Wichí para elaborar material pedagógico, porque mucho del material pedagógico que se empleaba se tomaba prestado de lo producido en Formosa, por ejemplo, y decían que ese no era su Wichí. Y cuando le propusieron crear un estándar, digamos, para estos materiales elaborados en Chaco, ellos también se resistieron a crear un estándar porque decían que cada comunidad tiene su propia lengua, su propia forma de vivir la lengua y que no están de acuerdo en eliminar, digamos, las diferencias. Entonces, es un debate sumamente interesante, esa relación entre aquellos que el Estado dice que pueden enseñar la lengua y cómo las comunidades necesitan o creen que necesitan, que deben aprender. Bueno, eso es más un comentario que una pregunta, pero bueno, lo quería compartir. Gracias y felicidades nuevas a las compañeras. No sé, Silvina, te cedo la palabra como para hacer la ronda de preguntas. Gracias, felicitaciones a las dos expositoras. Eh, Mi pregunta va dirigida a Tamara. Me interesa conocer un poquito, si podés comentar, cuál ha sido la recepción que han tenido todas estas iniciativas de promoción y de revitalización de la lengua, digamos, en la comunidad en sí. Y, y fundamentalmente cómo han abordado el trabajo eh, con ciertas representaciones que circulan acerca de la lengua, ciertas representaciones que no siempre son eh, muy positivas. Hola, yo no sé si Rodrigo ¿me escuchan? Sí, Ana, adelante. Ah, gracias. Gracias por las presentaciones. Yo tengo esta duda justamente a las dos les quería preguntar, tanto a Tamara como a Noelia, sobre la percepción justamente del guaraní indígena y el guaraní paraguayo para las poblaciones con las que ustedes trabajan, si establecen una clara diferencia, un deslinde, digamos, como al menos muchas veces preguntando en el día a día uno encuentra, como que sean dos cosas distintas. Y bueno, un tema que como dijo Carolina, de verdad desde el inicio del taller es una tensión que creo que aparece y que quería ver cómo lo resolvían en campo, digamos, justamente teniendo un guaraní urbano o un guaraní nacionalizado, provincializado en el caso de Corrientes, y bueno, y un guaraní indígena en el caso de Noelia. Gracias. Bueno, tomo la palabra. ¿Yo querés, Tamara, que tengo menos para responder? Hoy más. Bueno, respecto del uso de la lengua, yo que soy antropóloga, identifico que aparecen estas formas justamente porque en el cotidiano, cuando hay una tensión en relación con alguna conversación, la explicación es porque habla tal cosa.
tanto desde personas externas que se acercan a las comunidades. Vos pensá que en algunas de las zonas hay mucho turismo, hay mucho tránsito de autos de alquiler, por ejemplo, remiseros, taxistas, y a veces se dan pequeñas conversaciones en las que se producen diferencias y esas diferencias en la oralidad se subsanan, pero se explican a partir de decir, no, lo que pasa es que ellos hablan, no sé, algunas personas dicen un guaraní más antiguo, otras personas dicen un guaraní indígena, depende quién, ¿no? O ellos hablan paraguayo o ellos hablan yopará. Esa es mi identificación de lo que aparece como algo que genera algún tipo de conflicto. Pero claro, como ustedes deben saber más que yo aún, en su formato oral, el guaraní es una lengua franca en toda esa zona, porque puede darse que tengan que explicar o que dar alguna explicación un poquito más larga para entenderse, pero no se produce la imposibilidad del diálogo, como sí sucede con el español, ¿no? O con el portugués en sí mismo, en relación con el guaraní de las comunidades o no, o los demás. Entiendo que desde una perspectiva de análisis lingüístico es muy poroso qué es el guaraní indígena y cuáles son los demás. Pero sí veo en el uso cotidiano en las comunidades que hay la identificación de formas, ¿no? De variedades en contacto. Bien, Tamara. gracias, Noé. Bueno, ahí voy un poco, voy a tratar de hablar ordenadamente, pero sí, por ahí agradezco los comentarios, las preguntas. Hay algo que Carolina contó el miércoles, que bueno, es algo que ella explica, una categoría que ella propone que se llama reflexividad sociolingüística compartida. Nosotras, bueno, también somos antropólogas. En mi caso hice el posgrado, soy profe en ciencias de base, ciencias de la educación. Pero hay algo en el proceso de investigación que, bueno, Rosana Huber explica la reflexividad del investigador, de la investigadora, pero que en realidad por el modo en que también trabajamos con la gente, que ellos pasan a ser parte del equipo, participan de las actividades de análisis, participan de las actividades de presentación de los resultados. Esto ya estoy hablando de la investigación, que es de donde después nos servimos para la comunicación, ¿no? Y pensar proyectos de comunicación. Entonces, en esa experiencia donde ellos se ven en situaciones de hablar en guaraní, delante de gente que por ahí no siempre o no conocen o no siempre están hablando en guaraní en esos ámbitos, en esos lugares, en esos espacios. Pensar sobre cómo fue el proceso de aprendizaje o de apropiación o de recuperación de la lengua, dependiendo del caso, es lo que les permite después reconocerse como hablantes bilingües, como esto que yo usaba mezclado, o el yo parado que parecía que en realidad hablaba mal castellano, que eso también se hace referencia, que lo que hablamos en corriente es un mal castellano, porque es algo que no se te entiende. Y en realidad son como no, entendemos mucho desde los repertorios lingüísticos que uno va usando también de acuerdo a lo que necesita comunicar y a quién y en qué lugar, ¿no? Entonces, de algún modo, eso que experimentamos en los proyectos de investigación y que nos hace descubrirnos, a mí me hizo descubrirme monolingüe castellano con una bisabuela monolingüe guaraní, y después me di cuenta que en realidad yo no era tan monolingüe castellano y ella tampoco tan monolingüe guaraní, pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Son como fotos que vamos sacando del momento en el que estamos de la reflexión y podemos decir o de la transmisión o de los usos del guaraní,
que podemos decir correntino, y ahí voy mechando con lo que decía Ana. Hola, Ana. Em, en esto de también cómo percibe la gente o las ideologías lingüísticas, por ahí nos servimos más de esa categoría para intentar explicar y entender lo que nos pasa. Hay algo de mirar a Paraguay como en la referencia y como, podríamos decir, los dueños, entre comillas, del guaraní o de la variedad estandarizada o de un país, ¿no? Un país guaraní, un país bilingüe. Y de hecho, bueno, nosotras integramos el comité académico de la Cátedra Guaraní de UGM, Carolina como titular, yo como alterna, en representación de la UNE, y ahí dialogamos, ya desde antes dialogamos, ¿no? La investigación nos permite eso, conocer a los colegas que están trabajando estos temas en otros países, en otros equipos, pero con la Cátedra Guaraní de AUGM, que es la agrupación de universidades del Grupo de Montevideo, hay referentes de guaraní de distintos países, de distintas universidades, y desde ahí vienen pensando ellos, yo me sumé este año, en cómo pensar el guaraní como región, una región guaraní, no tanto como el guaraní de Paraguay, el guaraní de Corrientes, sino como que somos 12 millones de hablantes, por dibujar un número, porque sabemos que tampoco tenemos números muy exactos, eh, 12 millones de hablantes de guaraní, con sus variedades, con sus particularidades, con la situación de cada territorio, pero que si vos te pensás desde 12 millones a 4.000 hablantes que figuran en el censo del 2010 u 8.000 hablantes del 2020 en Corrientes, eso mismo ya te cambia de posición, ¿no? Como que vamos viendo un cambio de posición y de que hay un deseo en la gente, y ahí voy a los comentarios, en lo que decía Silvina, un deseo de la gente de, yo me animo a decir, a poder vivir en guaraní, poder vivir, poder hablar en guaraní, desde la alegría que caracteriza el hablar en guaraní, pero sin vergüenza, sin temor a que te digan algún comentario despectivo por usar el guaraní en algún ámbito donde, no sé, podríamos decir la academia o en una fiesta, o un evento público, o en la calle, ¿no? Porque hay como, en esto que yo les decía de las memorias, a lo que la gente remite cuando escucha que se habla sobre algún proyecto, cualquiera sea en guaraní, están como todos esos recuerdos de alegría, de dicha, vinculados al guaraní, con la familia, en la escuela, con los compañeros, con los amigos, pero también, y en esto la relación ambivalente que muchas veces tenemos con la lengua, de las situaciones de violencia, de discriminación que se vivieron por usar el guaraní. Y por eso hay como un deseo de la gente dice, hay que, bueno, recuperar, revalorizar. Venimos hablando de visibilizar la cantidad de, bueno, de hablantes y de usos que el guaraní tiene. Con el proyecto del año pasado y ese relevamiento que conté, que se hizo y en el cual se basó el audiovisual, les permitió a gente que estaba por ahí muy sola en distintos puntos de la provincia ver que hay otra gente que está haciendo cosas parecidas y con quienes puede intercambiar. Entonces, de algún modo, la cátedra guaraní, en ese sentido y con estos encuentros que vamos organizando, podría ser como la excusa o la invitación a reunirte con gente con la que te da gusto intercambiar, preguntar, inspirarte. Y ahí, volviendo a esto de para mí la relación entre las variedades del guaraní, venimos haciendo un trabajo cuando vamos presentando la cátedra y todo, de pensarnos como región, y esta idea del sentido común de que el guaraní paraguayo es el guaraní ET, o el guaraní como tiene que ser, el correcto, el bien hablado y demás, y que nosotros hablamos un guaraní baibainte o como que y de hecho lo vimos cuando hicimos intercambios entre estudiantes de la uni, de la Universidad de Itapúa, que nos visitaron el año pasado. Por ahí esto de las ideologías lingüísticas como que se filtran en algunos comentarios, ¿no? Y hacen como que algunos se posicionen como los dueños de la lengua y nosotros como pidiendo permiso para hacer lo que hacemos, pero en realidad, yo creo que, bueno, este workshop de por sí, desde hace bastantes años atrás,
antes de que todo esto esté pasando, también nos proponía como una mesa de diálogo y para mí, de ir uniendo esta fuerza, digamos, de, bueno, no solo entender qué pasó para estar en la situación en la que estamos, sino hoy por hoy, nosotros decimos acá, poder soñar, vivir en guaraní si lo queremos hacer. Como que era algo impensado antes, ¿no? Y que hoy por hoy, y hay discusiones, y ahí está relacionado a lo que Noelia presentó sobre cómo hay que escribir, porque a la gente le da mucha importancia a la escritura, porque consideran que, bueno, que saben hablar, pero no escribir, ¿no? Entonces, cuando miramos desde qué gramáticas se están enseñando, y los profes acá se sirven, los que estuvieron ejerciendo la docencia o la enseñanza del guaraní hasta ahora, miran las gramáticas de Paraguay, hay gramáticas de referentes correntinos que también, entonces te muestran, como los libros que presentó Nelia, tenés esta, tenés esta, tenés esta, pero no hay tampoco como una referencia, y está empezando a pasar, con esto de que estamos muy presentes en los medios y todo, que vienen como a consultar a la cátedra guaraní sobre la escritura. ¿Cómo escribo esto? O sea, entramos como en un lugar sin buscar eso de autoridad y de referencia de la escritura, y digamos que, bueno, eso presentó los ODS Carolina, en los que se trabajó el año pasado. Recién se armó como una comisión, un grupo de referentes hablantes, idóneos y profes de guaraní de distintos puntos de la provincia, y ahí mismo descubrimos que en Goya hay cosas que no se dicen como se dicen en Carlos Pellegrini, de Carlos Pellegrini no como se dice en el norte, entonces dentro de la misma provincia, que bueno, uno cuando estudia un poco sabe que es así, pero la gente encontrarse con esas pequeñas diferencias, como que entran en discusiones ahí largas, 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 y a la vez, si vos te encontrás que lo vamos experimentando y lo compartimos también en las misiones de Jesús de Tabarangüé, donde también estuvimos trabajando el año pasado por otros proyectos, fue la profe Elba, que es la profe de guaraní de la UNE. Estaba un guía, que habla guaraní paraguayo, y un guía mbudá. Y los tres empezaron a conversar súper bien, cada uno en su variedad. Había intercomprensión, había preguntas de cómo decir esto, cómo decir lo otro, pero las distancias como que no complicaron a un punto de no entenderse, ¿no? Entonces también es como, nos sirve para ir rompiendo a nosotros mismos con esas ideas de que no, que el envía capaz no vas a entender porque es muy diferente, o de que no, a vos no te van a entender porque mezclas mucho con el castellano, tu guaraní correntino. Entonces, creo que estamos como en un momento de ir haciendo experiencia, y a la vez desde esas experiencias como mover las ideologías lingüísticas, ¿no? Que nos hacen que nos posicionemos o nos posicionamos con alguna actitud, de algún modo en relación a las lenguas, a las propias y a las de los otros, y que al final, como que al mover un poquito, estás más contento, más cómodo, más a gusto, hablas más, usas más, te preocupas más porque un niño aprenda. Entonces, bueno, creo que por ahí está, o lo que yo puedo decir de lo que fui viendo, y creo que más o menos ahí fui contestando las preguntas. Perdón, yo levanté la mano porque una vez que terminé de charlar me acordé de algo que entra en diálogo con lo que está eh, comentando Tamara, y es que también hay que considerar que hay algunas poblaciones más interesadas por que estas no son lenguas que se usan menos en ámbitos públicos alegremente, sino que eso tiene que ver con relaciones de poder, y que puede haber en el caso de las poblaciones indígenas un interés, como una mayor complejidad en la amplificación de esas voces, ¿no? Si le cuesta a personas del contexto urbano identificarse bilingües para poder del contexto urbano de Corrientes, digo, ¿no? O también acá en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Misiones, poder hablar en guaraní en cualquier espacio, pensemos aún la complejidad mayor que esto tendría en el caso de las poblaciones indígenas que portan
un montón de otras vinculaciones subalterizadas en términos de relaciones de poder con la sociedad provincial y con la sociedad nacional. Entonces, quizá promover el conocimiento de una lengua, cuando es una lengua que ya tiene una circulación en contextos urbanos, tiene un potencial diferente al de identificar, fortalecer el uso de una lengua indígena en las comunidades. Después que las comunidades hagan con eso una promoción hacia afuera, ya quedará en una decisión de ellas, ¿no? Como que quizá potenciaría mucho un desarrollo similar al que están compartiendo las colegas de Corrientes para el caso misionero, porque existen un montón de otras formas del guaraní circulando en la provincia de Misiones que podrían fortalecerse y apoyarse en políticas o en proyectos similares a los que está contando Tamara. No sé cuánto de eso tendría algún tipo de llegada en el caso de las poblaciones indígenas, ¿no? Porque no sé qué interés hay en promover su lengua hacia el exterior. Creo que el punto está en fortalecerla al interior. Eso. Bueno, muchas gracias, Noelia, Tamara, por las respuestas, que bueno, la conversación sigue. Yo creo, a ver, preguntamos al jefe, creo que tenemos que acabar, el jefe Rodrigo. Estamos un No, poco... no, pero sí, vamos cerrando la mesa. Hay un par de comentarios que creo que valdría la pena leer en el chat. Ah, Diana Ferreira, que ¿me dejas que lo lea, Caro? por Así. por favor, vos sos el jefe. La lengua es parte de la identidad, dice Diana Ferreira. En Misiones hay un tipo de discriminación hacia el hablante del guaraní, sea paraguayo o mugar. Y está correcto la utilización de la aculturación en Misiones porque eso hicieron. Entrado los 2000 recién se comenzó a ver lo de la EIB, pero aún falta incorporar en el ámbito universitario a los estudiantes mugar guaraní, que sí es un desafío. Las comunidades indígenas, de hecho, en la universidad tienen un ingreso muy duro. Después dice, por eso a los hablantes de guaraní se reconocen como nación guaraní. Va más allá de las fronteras y las variaciones le dan un toque realmente bello. Yo hablo con un correntino y me entiende mi guaraní paraguayo y yo lo entiendo. Hay que romper las barreras, más de tipo mentales que lingüísticas, sobre la diferenciación. Es un idioma muy profundo y que sigue vigente gracias a los hablantes, pero hay que reconocer también, ciertamente, la labor de Paraguay en la preservación del idioma. Y hubo un comentario en YouTube. Dice Susana Ramos: Tamara, me siento tan identificada con tus palabras. Soy docente de Formosa, egresada en Buenos Aires, y enseño guaraní a mis alumnos de Tierra del Fuego como currículum oculto. Te comparto mi perlita. Así Saludos, que, Susana. ya. Un beso. Ujú. Muy bien. Les agradezco mucho a Noelia, a Tamara por sus trabajos. Les agradecemos todos porque no, es una belleza de poder compartirlo. Carolina, muchas gracias por oficiar de moderadora en esta ocasión. Y procedemos directamente a la siguiente mesa porque se nos fue un poco el tiempo. Así que vamos a presentar la mesa número 8, que va a estar coordinada por mi amiga compañía Estefanía Baranger. Y te cedo la palabra a Estefi directamente, así podemos avanzar. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa 8. ¿Me escuchan todos bien? ¿Sí? Bueno, Cherera Perfecto. Estefanía, yo me llamo Estefanía, Checo, Jaé, la moderadora, Comesa Peguará. Voy a ser la moderadora de esta mesa, la mesa 8, la anteúltima mesa del programa. Y en principio tenemos un trabajo de Constanza Caligares Servián y Analía Martínez Aldana de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción de Paraguay. ¿Alguna de las expositoras está en el Zoom? ¿Está conectada? Sí, ¿qué tal? Estoy yo. Ah, ¿Me escuchan? perfecto.
Sí, te escucho perfecto, fuerte y claro. Bueno, el trabajo se titula Los desafíos que enfrenta el Plan Nacional de Transformación Educativa en la incorporación del guaraní como lengua de enseñanza. Estaba programada a las 9:40, son las 9:57, pero vos tomate tu tiempo, Constanza, vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido de alguna manera. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, voy a compartir. A Bueno, ver, ¿querés probar a ver si todo está ok? ¿qué tal pueden ver ahí? ¿Lo puedes poner en pantalla completa? Ahí está. ¿Listo? Todavía vemos tu... Ahí está, perfecto. Bueno, Genial. yo te aviso entonces cuando te quedan 5 minutos, ¿te parece bien? Dale, genial. Gracias. Todo tuyo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, esta investigación la realizamos Analía y yo. Lastimosamente ella no puede estar con nosotros hoy, pero la hicimos en el contexto de la tesina de grado para acceder al grado de licenciatura. Como había mencionado, la tesina se llama Los desafíos que enfrenta el Plan Nacional de Transformación Educativa en la incorporación del guaraní como lengua de enseñanza. Como modo de introducción, para entender un poco el contexto, cabe recordar que el guaraní obtiene el estatus de lengua oficial de Paraguay con la Constitución Nacional de 1992 y en el 94 se realiza una reforma educativa en la que incluyen, no por primera vez al guaraní, pero incluyen al guaraní como lengua de enseñanza con un enfoque de mantenimiento, que más adelante voy a explicar cuáles eran las diferencias con el enfoque anterior. Em, Básicamente, este enfoque de mantenimiento lo que le da es la oportunidad a los guaraní hablantes, a aquellos guaraní hablantes que tienen como lengua materna el guaraní, la posibilidad de que sean educados en su lengua materna y que a lo largo del proceso educativo vayan incorporando la segunda lengua, que en el caso paraguayo es el castellano. La idea, el objetivo de este enfoque era tener bilingües coordinados, es decir, que a la finalización del proceso educativo los y las estudiantes puedan hablar ambas lenguas. Em, por lo pronto, el guaraní, el castellano en Paraguay sigue siendo el idioma de enseñanza predominante, a pesar que según los datos de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares de 2021, aproximadamente 34% de la población hablaba solamente guaraní, el 35% más o menos hablaba guaraní y castellano y el 29% hablaba castellano. Como mencioné, el castellano sigue siendo la lengua predominante de enseñanza, por lo que podemos ver que existe como un desfasaje tanto en el idioma que se habla en el hogar, que en el caso del 34% de la población es guaraní, y el idioma utilizado en aula, que como mencioné es mayoritariamente el castellano. Y esto obviamente impacta negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Según datos de evaluaciones del año 2020-2021, aquellos estudiantes que provienen de hogares cuya lengua materna es guaraní y son educados en castellano tienden a recibir resultados bastante inferiores en lo que respecta a matemática, comunicación castellana y otras materias. Entonces, teniendo en cuenta que esta reforma de 1994 no logró resolver ciertos problemas, como la baja inversión en educación, el gran ausentismo estudiantil y una carrera del educador bastante incipiente, entonces en el año 2017 lo que se hace es plantear modificar el sistema educativo y se plantea este Plan Nacional de Transformación Educativa. Entonces, lo que hace este plan es tomar los desafíos que no fueron resueltos en la reforma de 1994 y lo que hace es proponer nuevas políticas que garanticen una educación inclusiva, igualitaria, de calidad. Entonces, en este contexto se da la oportunidad de que se pueden de nuevo discutir todos estos aprendizajes y las expectativas que se tienen con respecto a la situación lingüística de Paraguay en el sistema educativo y particularmente del guaraní. En el contexto de esta investigación nos enfocamos meramente en el guaraní paraguayo, no hacemos hincapié, no mencionamos las otras lenguas indígenas que si bien están insertas en el sistema educativo, en este contexto es meramente guaraní paraguayo. Entonces, en este contexto se pueden analizar estas políticas que funcionaron, aquellas que no tuvieron éxito y plantear nuevas visiones.
hay que tener en cuenta que si bien este plan nacional se empezó a realizar en el año 2017, hubo ciertas modificaciones en el convenio. Entonces, voy a leer acá cómo se llama específicamente. Inicialmente se llamaba Plan Nacional de Transformación Educativa 2030, pero se realizaron ajustes en los términos y pasa de llamarse transformación educativa a fortalecimiento del sistema educativo. Que más adelante voy a hablar del por qué se dieron todos esos conflictos y ese cambio de nombre. Bueno, antes de pasar al marco teórico, también quería mencionar que como esta es una tesina de grado de sociología, nosotras nos enfocamos bastante más en la relación de lengua y poder, entendiendo también cómo estas interacciones afectan a las construcciones socioculturales y cómo estos constructos socioculturales afectan al uso de la lengua. Entonces, cuando analizamos la posición que tiene el guaraní en el contexto de la transformación educativa, ahí podemos ver y como que se ponen bastante en evidencia todas estas complejidades que están por debajo de identidad nacional, las jerarquías que tienen un idioma, otro castellano y guaraní, y cuáles son los marcos institucionales en los cuales se enmarca este uso de la lengua. Y también la investigación como que contribuye a una comprensión un poco más amplia de cómo las decisiones políticas y educativas reflejan la realidad social y el uso de la lengua y cómo a su vez estas realidades y el uso de la lengua influyen o influencian las políticas que se realizan. Es como que de doble vía. Y entonces desde la sociología vemos la interconexión entre las distintas instituciones, la cultura y cómo es la vida cotidiana en un contexto bilingüe y multicultural, que es el caso paraguayo. Para el marco teórico dividimos el trabajo en estos cinco capítulos que voy a estar hablando más en detalle. Principalmente el primero y el segundo capítulo hablamos un poco de la educación y la lengua. Entonces vemos justamente cuál es el papel que tiene la lengua en la reproducción de la desigualdad social, la transmisión de capital cultural, ciertos perfiles de exclusión. Los autores que usamos fueron Bourdieu, Passerón, Bernstein, Ortiz, Trenti. Justamente Ortiz menciona y hace hincapié que tener esta visión que reduce a la educación meramente como un medio para la movilidad social hace que se desatiendan ciertos caracteres que son persistentes en la desigualdad social y hace que también se vea a los efectos de la educación como un alcance bastante limitado. Entendemos que la escuela cumple un rol preponderante en reproducir y legitimar estos valores de la cultura dominante, que como había mencionado, son los valores los valores de la cultura dominante hispanohablante, digamos. Entonces, eso hace que haya como una distribución desigual de capital cultural entre las clases, entre aquellos que hablan guaraní, son monolingües guaraní, y aquellos que hablan castellano. Entonces, la permanencia de estudiantes desfavorecidos en el sistema educativo tiene que ver con este uso de los recursos familiares, la cultura que viven ellos en la escuela y cómo muchas veces esto hace que finalmente terminen abandonando la educación. Em, con respecto a la dominación, también vemos que hay ciertos factores socioeconómicos relacionados al uso guaraní y cómo esto afecta la carrera de los alumnos que son guaraní hablantes. A ver, y de nuevo acá, lo que mencionamos también es que es necesario ejecutar ciertas políticas en dos categorías. Una que tenga que ver con la demanda educativa, es decir, que le dé a todos estudiantes las condiciones para que puedan ingresar al colegio, políticas alimentarias, protección, salud, es decir, que haga que vayan al colegio y otra que adecue estas ofertas educativas a las características socioculturales de los alumnos y a las condiciones de vida. Entonces, lo que podemos ver es que si bien varios de los alumnos acceden a la educación, no muchos permanecen justamente por esta diferencia
cultural de niños guaraní hablantes que son educados en una lengua que no es la que hablan en casa, digamos. En el tercero y cuarto capítulo hablamos de la historia del guaraní, básicamente. No me voy a quedar mucho tiempo ahí porque supongo que conocen bastante, pero voy a mencionar igual el guaraní y las políticas educativas en el Paraguay. Bueno, la situación del guaraní en la educación ejemplifica bastante una desigualdad lingüística y cultural que está arraigada en estructuras sociales bastante más amplias. Entonces, cuando hablamos de incluir a una lengua en el sistema educativo, no podemos abordar esto de una manera aislada porque está bastante influenciada por estas estructuras y eso afecta a qué tan equitativo es el acceso a la educación. Entonces, cuando hablamos del guaraní, no podemos hablar solamente del idioma que usamos como medio de instrucción en las escuelas, sino que cómo eso se va moviendo en dinámicas de poder, disparidades económicas. Entonces, la discusión acá de la inclusión del guaraní va más allá de lo meramente lingüístico o pedagógico y requiere como todo un enfoque integral, que eso es lo que queremos hacer desde la sociología, que aborde justamente estas intersecciones entre educación, cultura, justicia social. Em, a ver, Quedan permiso. 10 minutos, Constanza. Súper genial. Voy a ver Genial. acá. A ver. Bueno, em, permiso. Voy a hablar un poquito de la reforma. Como había mencionado, el, desde 1900, en la el anterior enfoque que tenía el uso de la lengua en Paraguay era de transición, es decir, lo que hacían era que los chicos de lengua materna guaraní inician el proceso educativo en su lengua y luego paulatinamente ellos iban aprendiendo la segunda lengua para luego completamente realizar la educación en la segunda lengua, que en este caso era castellano. Lo que en el 94 se propone es que no se abandone la primera lengua, sino que vaya con el chico o la niña hasta la finalización de su educación, ¿verdad? Bueno, eso es lo que difiere bastante, es como que el punto, y por eso es tan importante hablar de la reforma del 94. Y bueno, eso es en la parte educativa. Pero también podemos ver que la historia paraguaya y tanto eso se ve trasladado y traducido en la política educativa, que existe todavía como un discurso nacionalista bastante marcado acá de cómo vemos a nosotros el guaraní, eh, que como mencionaron en distintas ponencias es como una cuestión bastante irónica que por un lado resaltamos esto del mestizaje y la unión idílica de la cultura europea y guaraní como una cuestión angular, una cuestión identitaria de lo que significa ser paraguayo, pero al mismo tiempo existen ciertas ideologías lingüísticas que otra vez le ponen al guaraní como en una posición subyugada del castellano. Entonces acá mencionamos a autores como Meliá, Macarán también, que justamente tratan de desmitificar estas narrativas nacionales con respecto a la situación lingüística. Entonces, lo que menciona Macarán también es bastante interesante porque ve al bilingüismo paraguayo no solamente como un fenómeno meramente lingüístico, sino un fenómeno sociocultural. Entonces, cuando hablamos de fenómenos socioculturales, también mencionamos toda esta cuestión de dominación, de dinámicas de poder. Y como mencioné, em, existen como ciertas complejidades que ponen al Paraguay como una nación bilingüe en el que ensalzamos esta cuestión bilingüe de nuestras características, pero al mismo tiempo existe todavía un desprestigio lingüístico que puede ser observado en las acciones gubernamentales porque no favorecen este uso en sociedad, tanto en la política, en los medios y como mencionamos específicamente nosotros en la parte de educación. Entonces, a nivel institucional, en la parte educativa, existen todavía ciertos desafíos en la enseñanza guaraní en la escuela,
por ejemplo, qué variedad de guaraní se va a enseñar, cuál es la estructura curricular y también la formación de los docentes, porque lo que mencionan es que el docente debería tener habilidades más allá del simple hablar guaraní, ya que tienen que enseñar todo el currículum en guaraní. Y hablando más específicamente de la transformación educativa, bueno, el Plan Nacional de Transformación Educativa inició en 2017, fue liderado por el Ministerio de Educación y Ciencias, que es el MEC, y fue impulsado por un comité estratégico que estaba incluido o sea, que era la máxima autoridad del proyecto, en el cual estaba incluido el ministro, ciertos expertos y también la sociedad civil. Bueno, se realizó todo un diagnóstico para ver cuál era la situación del sistema educativo y las piedras angulares que vieron más o menos fueron el bienestar estudiantil, que también estaban los estudiantes, lo cual justamente que se ven que el currículum no muchas veces respondía a las necesidades del estudiantado. Y con respecto a la comunidad educativa, se veía también que muchas de las decisiones que se tomaban a nivel gubernamental no reflejaban la realidad de aquellos hablantes que recibían esa educación. Entonces nos enfocamos específicamente en la política uno, que era la política como una política sustantiva, una de las cuatro más importantes, que son los modelos educativos bilingües centrados en el aprendizaje. Esta política tenía varias líneas estratégicas que mencionaban justamente nuevos modelos curriculares y propuestas curriculares que sean hechas para cada pueblo o para cada comunidad, digamos. Y de nuevo el comité que estaba conformado por ministros y que, bueno, acá es la parte en la que nos quedamos un poco porque el proceso de transformación educativa como que se vio envuelto en algunos conflictos. Primeramente, al comienzo se mencionó que el proyecto estaba como que alta confidencialidad porque fue dirigido por el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda. Luego eso se cambió y fue dirigido por el MEC. Entonces ahí como que se empezaron a incluir bastante más a distintos grupos, a la sociedad civil. Em, Después también en ese momento hubo como varios cambios de las personas que integraban este comité. También el éxodo de varios miembros y se cambió bastante de ministro de Educación en ese momento. Y luego en noviembre de 2021, cuando fue lanzado este primer acuerdo, fue rechazado por agrupaciones de padres, ciertos miembros religiosos. Entonces, esto causó que ciertos ejes transversales en el que se mencionaban las palabras inclusión, interculturalidad, enfoque de derechos, hayan sido cambiados y se cambiaron por nuevos ejes que hablaban de valores, familia, patriotismo, cultura y enfoque comunicativo. Entonces, lo que se sostiene es que patriotismo y cultura es lo que hace alusión a nuestra historia, a la idiosincrasia de ser paraguayo, y después el enfoque comunicativo también enmarcaba en el bilingüismo. Entonces, como mencionamos en otros capítulos, esto también como que esta noción de patriotismo hace que se puedan ver estas dinámicas lingüísticas que persisten y reflejan ciertas ideologías nacionalistas y que se resisten un poco a esta diversidad cultural. Esta parte voy a ir bastante más rápido. Estos fueron los objetivos que tuvimos. Quedan Eh, 5 minutos, ¿eh? Súper, súper. Bueno, realizamos entrevistas. Bueno, el enfoque fue cualitativo, diseño no experimental y exploratorio descriptivo. Y realizamos entrevistas a expertos, entendiendo a los expertos como una autoridad institucionalizada para construir la realidad. Es decir, estas personas que cumplen un rol clave en la reflexión, el desarrollo de los procesos educativos, y nuestra muestra estaba conformada por 7 expertos seleccionados intencionalmente para el estudio. Entonces tuvimos ciertos criterios en cuenta para hacer estas entrevistas. Entonces, para seleccionar a estos informantes, tuvimos en cuenta primero que estén familiarizados con el proceso de reforma de 1994, es decir, que conozcan o si bien hayan sido parte también, que también estén o hayan participado del proceso de transformación educativa en mayor o menor grado,
Tercero, que cuenten con una formación o experiencia en materia de políticas lingüísticas, políticas educativas, gestión educativa, gestión lingüística. Y de nuevo, que cuenten en mayor o menor grado con una influencia en la elaboración de diseños educativos. Las identidades de los informantes mantuvimos anónimas por solicitud de dos expertos que, bueno, en ese momento, como mencioné en los años 2017 a 2022, eran referentes claves en el debate público. Entonces, consideraban que una exposición pública de sus pareceres, de sus conocimientos, de sus opiniones alrededor de lo que es la lengua, el plan nacional y la reforma era como la menos adecuada. Es por eso que decidimos mantener en anonimato. Bueno, yendo al análisis de datos, nuestro primer objetivo era saber cuáles eran los factores contextuales que influyen en la inclusión del guaraní. Y acá, por ejemplo, podemos ver todo lo que comenté en los primer y segundo capítulo, que es la dominación de la lengua, cuáles son estos factores estructurales, cuál es el uso, la discusión regional, justamente esta cuestión de interculturalidad que lastimosamente se tuvo que dejar de lado. Voy a leer acá algunas de las frases que mencionaron los expertos. Creo que un aspecto muy ausente de la discusión de la transformación educativa, son las condiciones socioculturales y estructurales de las personas. Si bien se habló del guaraní, como que se dejaba un poco de lado esta cuestión de quiénes son aquellas personas que hablan guaraní y cuál era la situación en la que estaban. Uno ve que pobreza, lengua, ruralidad, mujer, son un montón de elementos que van conformando una situación de exclusión social y que se traslada al campo educativo. No existe una visión acerca de los factores sociales y el tema de desigualdad se vuelve a fortalecer, de reproducir dentro del contexto escolar. Entonces, cuando hablamos de lengua, no podemos hablar solamente de lengua. Tenemos que hablar de todas estas cuestiones de dominación de la lengua, em, dinámicas de poder, factores socioeconómicos. Eh, bueno, también mencionan que el plan se montó sobre una muy pobre institucionalidad del MEC y del propio gobierno. Como había mencionado, hubo bastante cambio de ministros, los que integraban el comité fueron cambiados bastante. Había poca legitimidad que no logró estos acuerdos básicos que se necesitan para poder discutir. La discusión educativa tiene elementos, pero toda esa educación tiene que darse sobre cierta base de acuerdos políticos y eso es lo que no se ha dado. Yo creo que si hay algo que hace que este proceso haya tambaleado en un comienzo es la incapacidad del MEC de conducir este proceso. Eso es lo que menciona uno de los expertos. Tenemos Después, que ir cerrando, Constanza, discúlpame. Ok, ¿Querés entonces, referirte más a las conclusiones? sí, vamos a las conclusiones. Después la Bueno, gente de las preguntas puede pedirte que profundices en algún tema específico. genial. Bueno, entonces, como menciona, con respecto a los factores contextuales, hablamos de esta dominación de la lengua que tiene el castellano sobre el guaraní, eh, concretamente en la materia, en el estatus que le confieren a la lengua y al guaraní específicamente. Y los factores internos, esta baja institucionalidad del MEC. El modelo que va a orientar este abordaje es el modelo de mantenimiento formalmente, si es que se dan estos acuerdos, en el caso de que logre realizarse, pero plot twist no se dieron. Esto es una investigación que hicimos hace 2 años. Lastimosamente no se pudieron dar esos acuerdos, como que el plan quedó varado, pero en este año se volvieron a hablar de hacer algunas modificaciones para luego hacer un plan 2040. Y el principal actor de este proceso va a ser el MEC. Entonces depende bastante de las características de la persona que asuma la cartera de la administración de este ministerio, teniendo en cuenta las habilidades institucionales de la misma. Y eso es todo. Bueno, algunas de las recomendaciones que dimos es esto, pero podemos profundizar en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Bueno, si te parece bien, ahora pasamos a la presentación de Ana y después dejamos las preguntas para el final. Probablemente no Ujú. tengamos pausa, pero como este encuentro es virtual y no hay café, no, eso no es un problema. Eh, así que, Ana Cancio, ¿estás en el chat? ¿Estás en el Zoom?
soy yo. Mi nombre es Ahí Ana está, Cuchonal. Ana em, Cuchonal Cancio. sí, Muchísimas exactamente. gracias. Bueno, No. perfecto. ¿Todavía estás compartiendo pantalla, Constanza? Perdón, ahí está. Ahora, perfecto. Ahora sí. Bueno, Bueno, tenemos nada. a Ana Cuchonal Cancio del INSTIC, de la UNAF y del CONICET, con la exposición titulada Lengua y tiempo, apuestas del mundo nuevo. Hermoso título. ¿Vas a compartir PPT? ¿Querés probar si funciona? Más después, pues la verdad es que necesito mi texto acá. Primero pido disculpas, estoy un poco, pues mi internet es inestable y estoy resfriada, por eso no salí de la casa. Pero bueno, nada, muchas gracias, gracias por estar, gracias de vuelta Rodrigo por la organización. La verdad que los debates están muy buenos y es exponencial el desarrollo de este congreso desde que comenzó. De verdad me parece genial. Bueno, yo antes de comenzar quisiera explicar o aclarar brevemente el lugar del que quiero hablar, porque lo considero un gesto necesario tanto en sentido metodológico como epistemológico. Metodológicamente, porque nos permite particularizar la enunciación y sumar o restar ese material subjetivo que siempre queda dosado y que puede o no servir. Y epistemológicamente esto me resulta necesario porque colabora con una tarea esencial, la rehumanización de las ciencias, de cada ciencia y del saber en general, desde varias perspectivas. Para mí, el hecho de haber nacido, vivido y estudiado en Paraguay en una familia semi-asuncena y no guaraní parlante, implicó muy temprano la inscripción de un sentido, en el sentido como lo entiende el psicoanálisis, brevemente como un guión que organiza la experiencia de vida en torno a la relación con los otros, en este caso lo social. Esta construcción fantasmática yo la considero como generalizada como estructura y particularizada en su sentido estructurante. Esto quiere decir que para mí el guaraní ha operado a nivel particular como una bisagra, es decir, un objeto articulado compuesto por dos piezas unidas por un eje común que permite un movimiento de giro entre dos superficies, que para mí implica la mediación entre mundos que al mismo tiempo que divergen demandan una unidad identitaria generando un conflicto. Es decir, necesariamente en el Paraguay el hecho de no hablar guaraní compele a dar cuenta de una ausencia. Es un poco desde el otro lado del guaraní parlante cotidiano. Entonces, históricamente percibo la lengua como en un juego de presencia-ausencia, tanto vivida como señalada, disfrutada y o padecida según el contexto, que es un juego que se articula en torno a la cuestión de la identidad. La identidad es esa búsqueda de un igual a sí mismo imposible, pero que encuentra en esta imposibilidad su razón de crecer y de dar cuenta de esta ontología paradojal que nos atraviesa y que atraviesa también la constitución de nuestras realidades. Entonces, la arquitectura del pensamiento construye para el fantasma, para el guión de lo social, residencias, habitáculos variados en distintos planos que permiten rodear este fantasma, dar cuenta de él y darle algún contenido más objetivo. Este es el último objetivo que yo busco en general en mi producción, que apunta a suscitar o sostener esto que Silvia Bleichmar llama pulsión epistemofílica, plantear algo del orden del enigma, pero no para instalar una incomprensión, sino principalmente hacia la búsqueda de sentido o de sentidos en plural, algo para desestabilizar certezas o discursos cerrados que puedan habilitar sentidos políticos que permitan quebrar el discurso del uno mismo, permitiendo reconocer las aristas que tanto convergen como separan este pretendido uno del individuo moderno. En ese sentido, pensar, reflexionar es un ejercicio de transformación de la realidad constante, justamente porque habilita estos variados sentidos que dan cuenta de su dinamismo y heterogeneidad. Y la performance. Bueno, en este sentido, la lengua guaraní
en su viaje circular se configura como un vehículo pleno de opciones para experimentar epistemológicamente con consecuencias que son necesariamente políticas. Entonces, el inicio conquistador implicó para cada pueblo la apertura a un nuevo mundo. En esta sinfonía de un bajo continuo de violencias variadas, emergieron también lugares de resistencia, de creación y afirmación. En el Paraguay y también en la región, uno de estos lugares de resistencia, y sin duda fundamental, ha sido la lengua guaraní, que a la sazón, como dicen los libros de historia, siempre se configuró como un elemento central de la cosmogonía o cultura de los pueblos guaraníes y también como un primer integrante de esta sociedad en vías de construcción. Por lo tanto, yo remito esta resistencia al momento primero de la colonia para puntuar su presencia paciente en los roles fundamentales que ocupó a lo largo de los episodios narrados de la historia, por lo menos paraguaya, pero narrados por el Paraguay, pero realmente regional. El guaraní en el Paraguay, como todos sabemos, es una lengua hablada y que de alguna forma se impone y se ha impuesto a partir de lo innegable de esta presencia en el cotidiano, primero colonial, luego nacional. Lengua indígena devenida símbolo de identidad nacional. Es un caso único. La atraviesan paradojas que al mismo tiempo la sostienen. No, creo que no hay otra lengua, o sea, cuando hablaban hoy del lugar del guaraní en el Paraguay para afuera se puede ver esto claramente, que el hecho de que sea una lengua nacional le da una particularidad que hay que ampliar, creo. Bueno, este es un primer indicio que nos permite considerar la estrategia de permanencia como un antídoto de modernidad. No porque el guaraní niegue de plano o impida la modernidad, sino porque la viene obligando a dar cuenta de sus contradicciones, ya sea por la presencia instalada, por no acceder a la institución. El mundo guaraní cotidiano fuerza la paradoja en el discurso moderno, tanto desde el Estado-Nación como desde distintas expresiones sociales y culturales a la que les imprime y o impone convivencia de tiempos y territorios, acechando discurso hegemónico, no rompiéndolos, quizás no quebrándolos, pero sí colándose en las grietas ideológicas del discurso único, cuestionando sobre todo el hecho de la oposición naturaleza-cultura como polos de la modernidad y como un mecanismo que necesita revisión. Yo considero este antídoto moderno tan escaso como necesario, porque apunta al malestar cultural que nos aqueja como sociedades, porque impele a revisar y contraponer elementos contra este discurso hegemónico que quiere incluso expulsar o ha querido expulsar al guaraní o a cualquier presencia no depurada, donde el guaraní acarrea semillas de otros modos posibles, incluso latentes. Y aunque pueda ocupar posiciones hegemónicas respecto a otras lenguas, por ejemplo, como sí se ha marcado en muchos casos respecto a otras lenguas indígenas, no resulta hegemonizante como reproducción de lógica de poder. Juega desde otro lugar y manifiesta otras identidades. Bueno, para dar algunos ejemplos de la permanencia del guaraní en Paraguay, bueno, yo considero importante la continuidad de la oralidad como estrategia de transmisión, que muchas veces se contrapone al mismo reconocimiento institucional, pero que proyecta esta lengua, por ejemplo, en las crecientes comunidades en el exterior. O sea, no hay lugar donde me ha pasado en demasiados lugares escuchar gente hablando guaraní en transportes públicos. No digo Buenos Aires, bueno, España también, incluso París. En segundo lugar, después hay estrategias que siguen siendo muy indígenas, bueno, la toponimia, el uso de los remedios de yuyo constante. El Paraguay no solo el uso, sino también la recolección, el modo de recolección totalmente ajeno a la industrialización, o sea, sigue siendo un modo totalmente rural y cotidiano y rentable incluso. Bueno, esta larga duración del guaraní, fraccionado en varios submundos posibles,
como bien se vino viendo a lo largo del encuentro, puede leerse como una estrategia política de sostenimiento de una presencia a costa muchas veces de una transformación performática, pero a favor de la existencia y diseminación a lo largo del tiempo, como habilitando caminos migratorios hacia otras tierras, todavía no sin mal, pero quizás y con alguna suerte, en algún momento. Esta transformación obligada que puso en juego un despliegue de estrategias y modos de ser en el espacio-tiempo, no solo modos de ser, sino afecta no solo a los modos de ser, sino al mismo espacio-tiempo, ya que el tiempo colonial impuso en un primer momento al tiempo cristiano, un tiempo que es una magnitud que mide duración y separación y que implica una dirección unívoca de pasado hacia futuro. Esto encuentra correlato en nuestra mitología occidental que necesita ajustar el poder de el dios de la eternidad, Eón, a las limitaciones de Cronos, el tiempo lineal y de vida, o a Kairos, el dios del acontecimiento. Ahora bien, el tiempo guaraní no parece reconocer estas limitaciones dadas por la intersección espacio-tiempo, comprendida fundamentalmente como presente. Ahora, el día se extiende y combina en semana, mes, año, época, era, clima, cielo. Es decir, el tiempo se funde, compacta y extiende en el espacio, dotándolo de sentido, conquistándolo, no en una intersección irrecuperable, sino en vaivén. El día comprende la era es también quizás el día, y según combinaciones diversas, que bueno, a mí se me escapan, pero que intuyo y disfruto, la verdad. Bueno, este movimiento de fracción-extensión reversible es lo que me gustaría introducir como una suerte de señalador de otros caminos de la percepción. Por un lado hay un corte espacio-temporal, una suspensión con la conquista, y por el otro una proyección de largo alcance. ¿Por qué no un proyecto de expansión? Una apuesta dentro del marco aún vigente de una sociedad sin Estado, según la máxima de Clastres, en el sentido de apostar por una fragmentación continua con el oxímoron que esto implica. En la dilucidación del concepto de sociedad contra el Estado, Clastres sugiere que el parcelamiento, la división, es un objetivo en sí mismo. Cito: la sociedad primitiva, en su ser, quiere la dispersión. Este deseo de fragmentación pertenece al ser social primitivo, que se instituye como tal mediante la realización de esta voluntad sociológica. Este lugar implica, sobre todo, para mí, una apertura ontológica constante, la negación de una identidad cerrada sobre sí misma o respondiente a un órgano o institución centralizado, un mecanismo de dispersión constante del poder que ya los antiguos misioneros catalogaban, como dice Viveiros de Castro, como una nociva inconstancia identitaria. En esta inconstancia, el hecho de confundirse con el otro, es una estrategia de recreación constante de una identidad que se expande. Citando a Viveiros de Castro, no se trataba de pegar de manera obsesiva la identidad sobre el otro o de rechazarlo en nombre de la superioridad de una propia etnia, sino de transformar su propia identidad al establecer una relación con él. La inconstancia del alma salvaje, en su momento de apertura, es la expresión de un modo de ser donde es el intercambio, antes que la identidad, el valor fundamental a ser defendido, para retomar la idea de James Clifford. Esta confusión, así, la fusión con, abre más puertas de las que parecen disponibles. Así como se demostró a lo largo de estos encuentros, cada puerta lleva a otra, ida y vuelta en el tiempo. En los tiempos habilitados, en la confusión, donde vale preguntarse qué es transitorio y qué permanece, para ver que el vaivén es una forma temporal posible, al modo de la multipremiada película Hamaca Paraguaya, por ejemplo, que hizo pasear el guaraní y el tiempo rural paraguayo por todo el mundo. Es como que el Paraguay de verdad se ve representado en su mejor versión por el guaraní. Cuando algo brilla, acarrea la lengua. Actualmente podemos ver también el alcance, la implicación de la lengua en más de un registro. Ya lo había empezado a mostrar el audible pero
compartir la presentación de un arquitecto, aparecía en la revista de Ingeniería y Materiales Mandu A. Es un arquitecto que vive en Estados Unidos y que se dedica a la fotografía de arquitectura y que elogia una casa construida por los colegas en los siguientes términos. A ver si lo puedo compartir. Te quedan 5 minutos, Ana. Sí, 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 sí. Ya. Compartir. Sí. A ver si lo puedo hacer. Rodrigo, si no vos lo podrás hacer. Hay un link a... Dale, hilo, ahí te ayudo, Ana. Espérame. Dale, gracias. Bueno, pues este me pide permisos y no llego más. Es la diapositiva de la 4. Bueno, mientras voy citando, quería que vean las fotos, pero dice, es una casa que fotografié en febrero, que mi querido amigo diseñó. La llamó Arapitú, que en guaraní se traduce como ambiente. Acá menciona, aunque nací en Paraguay y estudié nuestro idioma en la escuela, no puedo decir que lo entienda ni que hable guaraní, algo que lamento profundamente. Así que pregunté el significado ahora que tú me explicó que como todos los idiomas, aunque se traduce como atmósfera, hay algo más. Acá vemos nuevamente esta necesidad asuncena incluso de dar cuenta del guaraní en su ausencia. Ara significa espacio, día, clima, Petú significa aliento, también oscuridad. Para los guaraníes, Arapetú es el espacio ideal para estar donde hay luz, pero también sombra. Respeta la presencia de árboles, bla, bla. Bueno, al reflexionar sobre la experiencia de habitar estos espacios, aunque mi estancia fue breve, estaba claro que los límites entre interior y exterior eran difusos. El sonido constante de los pájaros y las cigarras adormece los sentidos, dotando a la hamaca de poderes hipnóticos, como si se viviera en la naturaleza bajo el espacio mágico que prefieren los guaraníes, Arapetú. Vemos el lugar diferencial del guaraní en la descripción. La referencia remite a una forma de ser estar en guaraní. Resume un tiempo pasado, presente, el presente del pasado. Y así, incluso desde el desconocimiento asumido de la lengua, hay algo más, como dice el arquitecto, una presencia. Bueno, desde el registro diferente, quería mostrarles esto para reírnos un ratito, para ir cerrando. No sé si querés poner el 8 Instagram. Disculpen el francés porque anda. Bueno, es un TikToker o no sé, alguien en redes que da un glosario ilustrado de guaraní para extranjeros, con mucha gracia. Y Ana, ¿está en la diapositiva? ¿El 8, link? sí, el link está en la diapositiva 8. A ver. ¿Sabes que no lo estoy viendo? Bueno, no importa, no importa. Lo dejo para después. Bueno, es alguien que explica el significado de la palabra Andera Core, de cómo utilizarla, en qué sentido, y bueno, en la metonimia también del guaraní. Eh, Como vemos, cine, arquitectura, redes, uso ilustrado, ilustración popular, que representan, hacen presente un modo de ser, de estar, de decir y de callar. Lo que nos hace encontrarnos con otras formas de presencia que, aunque relegadas, existen. Se trata quizás de reconocernos un poco más indios, de recuperar todo eso de indio, negro, mujer, excluido, trans, que está en la historia, al menos en una parte de la historia cada uno, como parte del otro, como parte del uno, para recuperar lugares que conforman nuestra historia y poder reconocernos en el otro. Se trata de incorporar modos de resistencia, de dar a luz el proyecto guaraní de devenir otro, de habitar otros sentidos donde la absorción, la diferencia, establece una perspectiva relacional permanente, como tercera instancia entre la asimilación o la destrucción como categorías. El guaraní nos invita a explorar o a concretar otras formas inestables,
sin garantía que cada discurso amo, ya sea Estado, instituciones, patriarcado, ofrecen. Es una apuesta teórica, pero también epistemológica y política. Una multiplicidad de lo político contra las tentaciones autoritarias. Hay que recuperar el lugar creativo en el quehacer cotidiano para atravesar este panorama sombrío que se nos cierne encima en la guerra existente entre retornos autoritarios, racismo, patriarcalismo y exclusión. Eso que Barret ya llamó el dolor paraguayo y que de manera quizás no fortuita apareció desde el inicio del Congreso, en palabras de Miguel Ángel Verón, como dolor lingüístico. Entre eso y un futuro como esperanza, bueno, en el sentido, acá quería sugerir una lectura de Byung-Chul Han, donde dice que la esperanza está camino del otro. La esperanza confía en algo que lo trasciende. Bueno, finalmente se trata de dilucidar y proyectar posibilidades indígenas de presencia que nos permitan pensar posibilidades inexploradas de asumir pasado, presente y futuro como modelos para armar. Tomar la epistemología por asalto, llenarla de opciones para forzar lo posible y lo imposible. Finalmente quiero terminar con una frase de Viveiros de Castro con la intención de generar más preguntas, que rebusquen respuestas en algún recoveco del pasado, de nosotros o de la lengua. Dice Viveiros, convertir, revestir, pervertir o subvertir, como se quiera, el dispositivo de sujeción activado desde la conquista. Dejar de vivir la indianidad en el sufrimiento y comenzar a gozarla. Una gigantesca catarsis colectiva para retomar un viejo término psicoanalítico. Una carnavalización étnica, el retorno de lo reprimido nacional. Muchas gracias. Hasta ahí llego. Bueno, buenísimo, Ana, súper inspirador. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Y podemos abrir un momento de preguntas. ¿Alguien tiene la manito levantada? Veo muchos aplausos. ¿Alguien escribió algo en el chat? ¿Querés buscar mientras el link que nos decías del TikToker, así lo ponemos en el chat? Y queda disponible. Bueno, tenemos una pregunta de Eugenia González Espinosa. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Puedes preguntar? Sí, hola, buenos días. Hola. Bueno, yo tengo una consulta para ambas. A ver, creo que mi cámara no está funcionando. Muchísimas gracias por vuestras ponencias, Constanza y Ana, muy buenas. Para Constanza, tengo dos preguntas. Una es si la investigación que hicieron fue publicada, porque lamentablemente hay muy pocas publicaciones en Paraguay en general. Y la otra pregunta es si pudieron investigar acerca de, con estos expertos, como ustedes lo llaman, acerca de las percepciones que tienen los padres en relación a la enseñanza del guaraní, porque según estudios lo que se demostró es que hay mucho menos transmisión intergeneracional en estos momentos en relación a lo que se había dado o se daba en épocas anteriores. Y para Ana, si nos podrías compartir o sea, los datos de esta expresión que dijiste, dejar de sufrir la indianidad y lo reprimido. No sé de quién es esa idea. Sí, sí, es de Eduardo Viveiros de Castro. Ahora pongo en el chat el detalle. Bueno, Constanza, ¿querés responder la pregunta? Sí. Con respecto a la primera pregunta, si está publicada, sí está publicada en el suplemento antropológico del CEADUC, que es el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. No estoy al tanto si tiene versión digital, pero sí está en físico. O sea, en la biblioteca tendría que estar, pero creo que se podría consultar por la versión digital. Y la segunda, en los expertos sí mencionaron justamente esta cuestión de la reticencia de los padres a educar a sus hijos en guaraní, justamente porque el castellano es
la lengua de movilidad social, digamos. Entonces, ellos mismos consideran que sus hijos tendrían mayores oportunidades laborales, académicas, en general, si es que aprenden guaraní. Son cuestiones que se mencionan y hay varios estudios que recogen también todas esas vivencias y esas opiniones. Pero no nos enfocamos demasiado, pero sí fue algo que mencionaron. Buenísimo, muchísimas gracias. A ver, ¿tenemos más preguntas? ¿Alguien más? No veo manitas levantadas ni comentarios en el chat. Acá Ana compartió el video de TikTok y también la cita de Viveros de Castro. Valentina Canese dice muchas gracias. Y Valentina Canese tiene una pregunta. Por favor, toma la palabra, Valentina. Sí, nada más. Primeramente, bueno, agradecer a ambas por sus excelentes ponencias, también a los organizadores por este evento tan enriquecedor. Y bueno, nada más quería decirle a Ana justamente que esa cuestión de la transmisión intergeneracional se contrapone con lo que ella estaba, digamos, que presentando, o sea, que tiene ahí o sea, se complejiza mucho, creo que entra ahí a un juego muy complejo de ideologías y cómo eso, todo eso que ella estaba diciendo, cómo eso cumple un papel muy no menor en lo que tiene que ver con lo educativo también, ¿verdad? Porque lo social, digamos, se refleja en lo educativo y viceversa, ¿verdad? Y ahí es donde realmente el trabajo de Constanza lastimosamente no pudo mostrar todas las partes donde hablaban las otras citas de los expertos, ¿verdad? Donde de lo que realmente fue la intentona de transformación educativa, ¿verdad? Porque penosamente eso como que fue un transitar bastante rocoso, bueno, sacó a la luz un montón de cosas, pero digamos que todavía sigue manteniendo ciertas estructuras y eso es lo que de repente nos interpela bastante a todos, ¿verdad? Y que es lo que creo que Constanza y su compañera pudieron dilucidar con su trabajo, ¿verdad? Y agradecer a Ana también por la reflexión tan profunda sobre todo lo que es el ser, el mundo guaraní, y la paraguayidad y bueno, y me encuentro en una posición bastante similar a la de ella. Entonces, nada más, un comentario más que una pregunta. Muchísimas gracias, Valentina. Ana, Constanza, si tienen algo para agregar. No, creo que hay una persona que está levantando la Lila. mano. Lila. Sí, antes de pasar a Lila, decía, si tienen algo No, para agregar de ese comentario. no, 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 dale no. Lila, por ahí en tal caso. Bueno, Lila, entonces te damos la palabra. ¿Lila? ¿Se fue Lila? Hola, estaba muteada. Hola, y gracias porque casualmente se hayan encontrado estas dos ponencias de Constanza y de Ana, porque están reflejando, creo yo, desde diferentes posiciones, de diferentes perspectivas, dos miradas que tienen para mí un punto crítico, un nudo entre ambas. Por un lado, esta síntesis, esta descripción, este vistazo que nos ha dado Constanza de lo que ha sido todo el proceso de institucionalización del Plan Nacional de Educación, que le pregunto a Constanza una pregunta para ambas, en todo caso, la mía en común. Creo que en esta perspectiva sería muy útil desde una mirada crítica del plan, una dimensión comunicacional, la consideración de la formación docente, de la construcción de las subjetividades de los docentes, que creo que es el actor central aquí, uno de los actores centrales en la construcción de la enseñanza, que nos pone en cuestión también
que si se está pensando si las representaciones que guiaron en la implementación del Plan Nacional ha sido de lengua de enseñanza o de lengua enseñada, porque lo que en los papeles plantea es lengua de enseñanza, pero en realidad en la práctica se transforma en una materia de enseñanza. Entonces, el aspecto a la dimensión comunicacional en la praxis está ausente. Y en ese punto creo que hay una cuestión en común como punto crítico para plantear desde ambos trabajos, que es lo que plantea Ana respecto a la continuidad de la oralidad como garantía de continuidad y de subsistencia del guaraní, no solamente como lengua, sino como cultura, como identidad. Y creo que justamente entiendo que desde lo comunicacional esa es la gran dimensión que está faltando en la implementación del Plan Nacional. El aspecto, lo que tiene que ver con la oralidad, con poner el centro en la oralidad antes que en el poder de la escritura, que tiene siempre fuertemente una gran autoridad desde una mirada más colonial, eurocéntrica. Entonces, lo que yo les planteo, les pregunto, es que si pudieran volver sobre ese aspecto, sobre este nudo, que sí, me parece que desde la perspectiva de Constanza como de Ana, podríamos volver allí como para encontrar un puente. Eso puntualmente. De toda la riqueza de lo que ambas han planteado, me llevó mucho, pero esto me parece que puede ser un punto de síntesis también, de síntesis crítica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, justamente como mencionabas, hay una cuestión comunicacional ahí muy carente, porque en los primeros momentos en el que tuvimos que recabar los datos, la intención de la investigación siempre fue ver al guaraní como, o sea, al guaraní como lengua de enseñanza. Ese era el foco, porque ese fue el diferenciador, digamos, de la reforma del 94. Pero una cuestión que notamos fue que al preguntar no solamente a personas que trabajan en el MEX, sino a pedir los datos de manera online, veíamos que existía esta confusión entre lengua enseñada y lengua enseñanza. El guaraní es materia obligatoria en toda la educación básica del Paraguay, entonces como que había esta confusión de, no, pero se enseña guaraní en todo el Paraguay, y era, no, sabemos que guaraní como materia se enseña, pero guaraní como lengua de enseñanza para personas con lengua materna guaraní es algo que existe en los papeles, pero vemos que en la práctica no es que se dio. Fue después del 94, fue un boom los primeros 10 o 15 años, y después de eso, por justamente la falta de institucionalidad, la falta de recursos, como que fue decayendo hasta quedar, como decimos, prendiéndolo por ahí, como en la nada. Yo la verdad es que no me ocupo del tema como educativo, me parece muy interesante, pero mi perspectiva es que hay que darle al guaraní la amplitud que cada hablante requiera, digamos. O sea, tanto tienen el mismo valor la transmisión, tiene el mismo valor la transmisión oral que la enseñanza, y es verdad que que los profesores no puedan enseñar en guaraní implica exclusión para muchísima gente que se ve obligada a un español rápido y o excluida. Hay muchísima gente que la facultad le cuesta el triple porque tiene que traducir. Este, y no siempre, incluso muchas veces los profesores quizás se expresarían mejor en guaraní. Ahora creo que esto corre paralelo al tema de la oralidad y al tema de otras vías de guaraní. Creo que hay muchas formas de ser guaraní, de hablar guaraní, que incluyen, bueno, desde este lugar, desde la ausencia, desde la presencia constante, desde la escritura, desde la oralidad radical. Mi experiencia es que la gente que habla guaraní en muchos casos no necesita escribirlo. Me llamaba la atención lo que decían anteriormente en Corrientes. Yo creo que ese es como un triunfo de Estado-Nación y de la escuela pública, que en Argentina es mucho más intenso, digamos. La necesidad de escribir eh, eh, se inscribe dentro del mecanismo de Estados-Nación y de conformación de los Estados-Nación. En cambio, la oralidad implica otro tipo, pero no creo que se contrapongan, creo que tendrían que convivir intensamente.
desde los dos lugares y que definitivamente, bueno, yo como estudiante en el colegio, viendo sobrinos, incluso mi hijo cuando estuvo en Asunción con el guaraní, es que no aprenden nada, quedan fijos. Yo tengo la estructura gramatical intacta, pero eso no me habilita la oralidad. Creo eso, que necesita darle potencia a los dos lugares y no contraponerlos ni negarlos, sino al contrario, estimularlos, cada uno desde el lugar necesario. Y sí, creo que el Paraguay, que de hecho el hecho de ser bilingüe implicaría que cualquiera de las dos lenguas da lo mismo, que se pueda hablar y escribir o escribir tanto en una como en otra, cosa que efectivamente no sucede. Bueno, muchísimas gracias. Creo que tenemos que terminar el segmento de preguntas. Ya estamos más cerca del horario de la conferencia. Así que tendríamos 2 minutos para ir a una cortísima pausa. Café, cada uno en su casa, y volvemos a las en punto para la conferencia. ¿Les parece bien? Así es. Muchas Bueno, gracias gracias a todos. por la moderación, Estefanía. Gracias. Gracias a vos, Rodrigo. Constanza, muchas gracias por sus ponencias. Y hacemos un cortecito de 2 o 3 minutos y regresamos con la conferencia de Valentina Canese. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las actividades programadas para esta mañana. En honor a la puntualidad, creo que estamos atravesando airosamente. Ahora vamos a continuar con la conferencia programada para esta mañana, conferencia central de este turno, que va a estar a cargo de la doctora Valentina Canese y la presentación de la doctora Alejandra Vidal. Bienvenidas, Alejandra, bienvenida, Valentina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Alejandra, te cedo la palabra. Buenos días a todos, a todas. Espero que, bueno, estén todos muy bien. Muy interesante todo lo que se ha venido conversando hasta ahora sobre todas las consideraciones acerca del lugar de la lengua. Y me parece muy interesante que Valentina haga digamos, esta presentación en este espacio justamente por lo que es el tema de su conferencia. Rápidamente quiero presentar a Valentina. Valentina es doctora en currículo e instrucción por la Universidad del Estado de Arizona en Estados Unidos. Actualmente es directora del Instituto Superior de Lenguas y de la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de Asunción, donde además ejerce la docencia. Es investigadora categorizada nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y es directora de la revista Ñemitira, no sé si está bien pronunciado, supongo que no, y es miembro fundador y presidente de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada y actual presidente de TESOL, de Teaching English as a Second Language, de la Asociación Paraguaya de Profesores de Inglés y miembro del Consejo de Gobierno de UNESCO y ESALC. Así que, bueno, Valentina, te damos la bienvenida a este espacio de parte de todos nosotros y del público que está ansioso por escucharte y te cedo la palabra. Gracias, gracias por venir, por estar. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Rodrigo y a todos los organizadores por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Realmente para mí es un gran honor y una alegría inmensa poder compartir con ustedes este espacio, ya que para nosotros los paraguayos, ustedes saben, ya ahí Ana lo expresó con mucha elocuencia, eh, tenemos una relación muy especial con el guaraní, sobre todo aquellos de nosotros quienes no nos criamos con el guaraní en la casa
y ahí es como que tenemos, la relación que tenemos con el guaraní se da tanto a nivel personal como a nivel social, ¿verdad? Y eso implica muchas cosas, ¿verdad? Porque las ideologías lingüísticas en Paraguay indexan al guaraní, como ya lo dijo Ana, como una, y también lo mencionó Constanza, como una identidad nacional, y al mismo tiempo existe, como dicen, bueno, Gali Irvine cuando presentan el tema de ideologías y lingüísticas, también existe lo que se llama la negación, digamos. Hay espacios donde existe, donde no existe. ¿Por qué existen ciertos espacios y no en otros? ¿Y por qué se da esta... desde lo que sería la sociolingüística, vamos a estar mirando la parte de, de las relaciones, de todas estas cuestiones, y sobre todo en el ámbito educativo y específicamente en la formación docente, cómo, digamos, estas complejidades que tenemos a nivel cultural, sociocultural, impactan en las diferentes, no solamente las decisiones, como lo que presentaban Constanza del proceso nacional de transformación educativa, que de alguna manera fue truncado y hoy en día está queriendo ser revitalizado de alguna manera porque alguna reforma tenemos que tener después del 94, ¿verdad? Se han hecho reformas pequeñas a lo largo de los años, pero es como una materia pendiente que tenemos los paraguayos. Y ahí también, por eso me pone muy contenta que pude estar, y no es una casualidad, creo que Rodrigo hizo muy bien el programa, después de Constanza y Ana, porque sirve como un sustento, digamos, para el diálogo de lo que le vamos a hablar ahora. Yo voy a presentar algunas cosas que son un poco ya conocidas, el contexto paraguayo, las lenguas en Paraguay, un repaso rápido que Constanza ya mencionó, los hitos de la política lingüística en Paraguay que también ya fueron mencionados. Luego voy a estar rápidamente una pincelada de qué método utilizamos para lo que voy a presentarles hoy, y algunos los resultados que tienen que ver con las limitaciones y desafíos en la educación o la preparación de docentes bilingües y las posibilidades y direcciones futuras. Entonces, para tratar de ver, bueno, la luz al final del túnel. Bueno, las lenguas en el Paraguay, esto saqué del Instituto Nacional de Estadística de este último año. Cada año esto va cambiando y realmente es interesante ver cómo se mueve esto, más allá de la realidad que es que hay un cambio, hay una pérdida de hablantes nativos de guaraní en los últimos 30 años. En aquel entonces, en el censo de 1992, el número de gente que hablaba solo guaraní era casi el 50%, asociado con la ruralidad, ¿verdad? Y el número de bilingües era más o menos aún similar, o sea, era alrededor del 40%, pero sí lo que es muy llamativo que hoy en día, que llega casi al 30%, es la cantidad de personas que son monolingües castellanos, que en aquel entonces, 30 años atrás, una generación atrás, eran apenas 7% de la población paraguaya. O sea que hay un movimiento, hay una pérdida, digamos, de hablantes nativos de guaraní, sobre todo relacionados con la migración de las poblaciones rurales a las zonas urbanas y suburbanas de nuestro país, que se dio en masa en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y como pueden ver, es un porcentaje muy mínimo el que habla otras lenguas, incluyendo las lenguas extranjeras y las lenguas indígenas. Aquí nada más a modo de ilustración, porque no tenemos mucho tiempo, me querría centrar más bien en lo que
a mí me interesa, que vengo hablando hace un buen tiempo, que realmente a mí me llamó mucho la atención, que es la parte de formación docente, que tenemos en nuestro país, tenemos un porcentaje de población indígena muy pequeño y podemos ver que en la población indígena la mitad de ellos hablan guaraní y la otra mitad hablan lengua indígena. Y el guaraní, de alguna manera, o sea, es la lengua a la que van los indígenas, sobre todo aquellos, a mí me llamó mucho la atención justamente en uno de los espacios de la transformación educativa, cuando el padre Sanardini mencionaba que en los contextos más rurales y donde los indígenas tienen que trabajar con industrias y otro tipo de establecimientos, el cambio de la lengua indígena al guaraní es mucho mayor que en las zonas más urbanas donde las comunidades indígenas se mantienen más cerradas, más, digamos, cohesivas. Entonces, pero eso ya es asunto para otra cuestión. Esto nada más a modo de repaso, creo que la mayoría aquí ya está familiarizado con esto. En 1967 fue un hito, el lunes se celebró justamente el Día de la Lengua Guaraní, del idioma guaraní, para recordar la promulgación de la Constitución del 67, donde reconocía al guaraní como lengua nacional. Y por eso esta semana estamos aquí de fiestas con un montón de actividades que relacionadas a la lengua guaraní, y creo que este workshop también tiene que, no sé si es una coincidencia, una casualidad o no. Luego tenemos que en 1992, como ya se dijo varias veces, eh, se proclamó como lengua oficial de nuestro país, como quizás un símbolo para hacer justicia a una deuda histórica con la población mayoritaria hablante de guaraní, especialmente en ese momento. Y luego, en 1994, inicia la reforma educativa que ya mencionó Constanza, justamente donde se estipula la enseñanza al guaraní junto con el español en toda la educación básica de nuestro país, desde la primaria, inicialmente de primer grado y luego también ya desde el nivel inicial. En ese interín, tardó 18 años, porque los tiempos, como dijo Ana, en Paraguay son un poco diferentes que en otros lugares, ¿verdad? No sé si, creo que no sé si el norte argentino todavía también mantiene ese tipo todo un poco más, es como que un poco más lento, ¿no? El guaraní fue oficial en el 92, tardó 18 años en reglamentarse a través de la Ley de Lenguas de 2010, ¿verdad? Y ahí es donde se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, donde se creó la Academia de la Lengua Guaraní. Y entonces, a partir de ahí también se hicieron se tomaron ciertas medidas, hubo también otra vez una resurgencia de ciertas cuestiones, ya que en la educación, en el largo trajinar de ya 30 años, tuvo varias etapas, y lastimosamente esta conferencia no me da tiempo de mencionar, ¿verdad? El ímpetu inicial, de la mano de un rechazo inicial de cierta parte de la población, que no veía al guaraní como una cuestión em, em, prioritaria para la educación de sus hijos. Por otro lado, la esperanza de que esto ayuda al guaraní, ayuda a los guaraní hablantes a aprender mejor, a alfabetizarse mejor, a tener más éxito en la escuela, a la aceptación y a la transformación del guaraní escolar como algo que está ahí, ¿verdad? Que se hace, pero que quizás no tiene la rigurosidad que permite que aquellos que estudian guaraní como como segunda lengua, casi como lengua extranjera en las ciudades, adquieran la oralidad necesaria para usar el guaraní como el recurso que realmente es en nuestro país, porque no hablar guaraní en Paraguay es como
es casi una discapacidad, ¿no? Porque digamos que es como que uno es medio paraguayo nomás, por una cuestión también bastante complejo es eso, ¿no? Y bueno, y esto se intersecciona con una cuestión también de la globalización y hay una ley que está vigente, pero que tampoco ha sido realmente puesta en práctica, que es la enseñanza del inglés desde el preescolar que fue promulgada en 2013. Entonces, en esta contextualización es que yo me interesé, estuve haciendo una pasantía postdoctoral en la Universidad Colorado Boulder, gracias a una grant de la Fundación Fulbright, eh, para ver, bueno, de qué manera esta intersección entre, digamos, estas políticas lingüísticas y educativas, eh, cómo se relacionan esto con la formación de profesores, con la formación docente, ya que si queremos formar docentes bilingües, se, se supone, pero no siempre lo que se supone es lo que, eh, digamos que lo que muchas veces en la investigación no podemos suponer, tenemos supuestos, pero bueno, se supone que si queremos docentes bilingües tenemos que formarlos de manera bilingüe. Entonces, era un poco ver eh, qué, cuál es el liderazgo y las políticas en la formación de docentes bilingües y cómo estos elementos se relacionan con la formación del profesorado en los planes de estudio, en el desarrollo profesional, analizar las limitaciones que se enfrentan los responsables educativos y los aspectos positivos y posibles orientaciones futuras. Lo que voy a compartir con ustedes es el resultado de entrevistas en profundidad con algunos referentes tanto de la Secretaría de Política Lingüística, del Ministerio de Educación, gente que tuvo experiencia con el proceso, digamos, del guaraní en la educación, así como en la formación docente en nuestro país. Entonces, algunas de las cosas que se pudieron identificar aquí es uno, primero que existe muy poco y por eso celebro con mucho entusiasmo y animo también a Constanza y sus compañeras a ver, a divulgar más esa publicación que tienen, ¿verdad? Que no hay, eso es lo que al menos también estaban reclamando, ¿verdad? De formación docente del Ministerio de Educación, es que no hay muchos datos. En Paraguay la investigación es algo eh, más bien incipiente, ¿verdad? De los últimos 20 años más o menos, donde el CONACYT empezó bueno, no menos de 20 años, 15 años que empezó a financiar algunos proyectos de investigación y que está permitiendo que finalmente lo que es la cultura de la investigación, la carrera del investigador se vaya desarrollando, porque si bien nosotros tenemos docentes, pero muy poco hemos sido durante muchos años, desde ya siglos quizás, pero sobre todo décadas del siglo pasado, objetos de estudio, pero no hemos, de muchas maneras no hemos sido sujetos de nuestro propio de gestores de nuestro propio conocimiento local, ¿verdad? Entonces, aquí uno de nuestros colaboradores habla de que no existen datos precisos de cómo se lleva el desarrollo curricular en la práctica. ¿Por qué? Porque em, primeramente los documentos de la nueva formación docente, justamente a partir de ese proceso del Plan Nacional de Transformación Educativa al cual se refirió Constanza, se iniciaron ciertos esfuerzos paralelos del que surgió lo que hoy en día se llama la nueva formación docente, un plan de formación docente que se puso en práctica a partir del año 2020, digamos que se socializó en 2019, se trabajó con
expertos, consultores de Finlandia. Y en estos documentos de la nueva formación docente realmente no se visibiliza de manera muy explícita la educación bilingüe como tal, ¿verdad? Entonces, es como que, o sea, la formación docente bilingüe. ¿En qué espacios se va a dar? Se tiene comunicación oral y escrita en lengua castellana y guaraní. También hay una asignatura de adquisición de lenguas. Después tenemos, tienen ellos, tienen 2 o 3 asignaturas, pero no está explícito en el currículum publicado, al menos, ¿verdad? En los documentos curriculares, qué porcentaje de la formación o cómo se le va a formar a esos docentes para ser docentes bilingües. Hay como que se asume que por ser ellos bilingües, y esto me dijo una de las informantes justamente, ellos tienen un examen de ingreso donde digamos que tienen que demostrar conocimiento de castellano y de guaraní. Entonces, en teoría son paraguayos bilingües lo que ingresan a la formación docente, pero como yo siempre argumento y digo, es el solo hecho de ser bilingüe no te convierte en un docente bilingüe. Entonces ahí donde preocupa la ausencia digamos, de una política o de un currículum donde esté explicitado de qué manera se va a dar esa formación bilingüe para que efectivamente estos docentes de cualquiera de los niveles puedan educar de manera bilingüe, con métodos propios de lo que es una educación bilingüe. Entonces, eso es lo que primeramente, por eso aquí comentaba el colega, ¿verdad? En la práctica, los registros, y no solo los registros de formación, no tenemos registros claros del desarrollo curricular en ningún nivel. Lo que realmente tenemos son materiales de formación docente que no reflejan necesariamente cómo se enseña. Entonces ahí hay una disparidad entre lo que está escrito y lo que se hace, pero lo que está escrito muchas veces también dicta el hacer y acá esto también conversa con eh, con una clase de maestría que tuve el año pasado, donde los docentes hablaban de que ellos no saben hacer planeamientos, escribir planeamientos en guaraní, que enseñar en guaraní es muy difícil. Eso también es una ideología lingüística bastante arraigada quizás por toda la historia, el bagaje, ¿verdad? De cómo se desarrolló el bilingüismo en Paraguay y los espacios que ocupó el guaraní, y al traerlo a la educación, digamos que se aceptó, pero de una manera, si se quiere, como lengua eh, enseñada, pero no fue aceptado como lengua de enseñanza por algún motivo, no arraigó digamos, la idea de que el guaraní es una lengua que puede servir para enseñar cualquier asignatura, cualquier cosa, y de alguna manera esto, digamos que llevó a otra anécdota justamente comentada por otra de las informantes, que en la modalidad guaraní hablante que existió en un principio, no lograban hacer que los jóvenes aprendan español, y que por eso se optó por la modalidad actual, que es una modalidad más bien eh, de castellano, ¿no? Entonces aquí habla de que los docentes necesitan más tiempo y apoyo para desarrollar sus competencias lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sienten seguros como docentes en guaraní, o sea, no ven al guaraní de alguna manera como algo, ellos no se ven con solvencia para ser docentes bilingües, para enseñar en guaraní. Dice,
muchas deficiencias en el desarrollo de su competencia comunicativa en estos dos idiomas. O sea que, y el esfuerzo de alguna manera se pone en que se comunican más bien. O sea, ¿por qué esto se da? Se da casi, digamos, sin pensar de manera automática, porque los materiales educativos, está en castellano, eh, y tenemos que hacer un doble trabajo para reforzar su competencia comunicativa y al mismo tiempo enseñarle cómo enseñar estos idiomas. El tiempo asignado a la formación inicial es muy corto. Esto es lo que justamente son 3 años de formación docente y hoy en día, como está con esta nueva modalidad, la nueva formación docente, el primer semestre es un curso de nivelación. Ellos hacen una prueba y luego tienen un examen de ingreso que tienen que sortear y en ese semestre dan justamente castellano, guaraní, matemáticas, las cosas que van a, digamos que lo básico, digamos, para nivelarlo a lo que se espera que un docente tenga como base para ingresar a formación docente. Y luego les quedan los 5 semestres siguientes bueno, que según lo que nos dice esta persona, ¿verdad? Nuestra informante, una referente también del Ministerio de Educación, no es suficiente para tener una formación efectiva en formación docente. Y ahí que surge la necesidad de una formación, de más formación en sociolingüística para abordar la diversidad, porque justamente lo que complica, según todas estas personas, ¿no? Los grupos focales que hemos tenido también con docentes que son parte de los posgrados, etcétera, eh, la realidad en la escuela es mucho más compleja de la que ellos están preparados y a veces es más fácil simplificar. Existe una prueba de proficiencia lingüística en el preescolar primer grado que va a determinar cuál de los modelos de educación bilingüe se va a adoptar en esa escuela. Y me han comentado, justamente, como les digo, docentes que están con nosotros en cursos de posgrado, que en zonas rurales donde sí se habla guaraní, donde los niños sí son todos guaraní hablantes, las maestras les toman la prueba de proficiencia lingüística, pero luego los resultados que remiten al MEC no se condicen con esos resultados. O sea que se informa que los niños son bilingües, que saben hablar castellano, para justamente evitar, digamos, ese, enfrentar ese desafío que de alguna manera el sistema no supo cómo abordar de una manera efectiva, que es, bueno, necesitamos para tener atender al multilingüismo, atender al bilingüismo, tenemos que tener docentes que sepan cómo atender a esta diversidad lingüística en el aula, ya que tenemos niños con diversos niveles, tanto de español, de guaraní, y quizás otras lenguas como pues llámense lenguas indígenas, portugués, eh, u otras lenguas que se puedan hablar en la zona donde ellos están, ¿verdad? Porque en la zona fronteriza tenemos lugares bastante heterogéneos y esto no se aborda suficientemente en formación docente, según lo que nos dice aquí la señora Ana de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Y también quien habla hay alumnos monolingües, bilingües y en algunos casos alumnos que hablan lengua indígena o solo una lengua oficial. O sea, eh, y esa diversidad de población, de niños, es lo que de repente nuestros docentes, no solamente noveles, sino también aquellos que ya están hace tiempo, de alguna manera no se puede atender por justamente la formación
que está faltando en formación docente. Los docentes a menudo se sienten poco preparados para implementar la educación intercultural bilingüe debido al reto que supone abordar las necesidades de diferentes alumnos en la misma aula. Y esa justamente también otra colega comentaba, ¿verdad? Voy a ir pasando un poco más rápido porque no quiero pasarme de la hora y dejar sin tiempo para las preguntas. Em, entonces, aquí justamente también nos decían, hay una necesidad de más oportunidades para aprender pedagogía lingüística, o sea, métodos de didáctica y pedagogía de cómo enseñar lengua. Y eso es bueno, eso es una complejidad, es el perfil ideal, dice esta persona, el perfil ideal del profesor es exigente. Los profesores deben conocer ambos idiomas, deben saber sobre el idioma, su historia, gramática, como lengua materna. O sea, es ser docente en un contexto bilingüe o multilingüe es realmente exigente y la formación docente tiene que preparar a estos docentes para enfrentar a estas exigencias. Y eso, de eso se trata un poco este trabajo, tratar de informar a eso, de ver cómo podemos justamente desde la formación inicial docente atender a estas complejidades. También hablan de materiales insuficientes en guaraní, sobre todo para formación docente, ¿verdad? Porque materiales para enseñanza al guaraní como lengua enseñada eh, hay bastantes. Como lengua de enseñanza hay mucho menos y para formación docente aún menos. También las metodologías de tipo translenguar, de tipo plurilingüe, no han tenido todavía un arraigo suficiente en nuestro país, ya que sobre todo desde la comunidad de docentes de guaraní hay como una reticencia con respecto a si yo utilizo el español para enseñar guaraní, qué tanto eso me va a resultar a la hora de finalmente que mis chicos logren hablar guaraní y viceversa, ¿verdad? Entonces ahí es donde todavía no surgió, no tiene una, si bien el uso del yopará, el uso del guaraní para enseñar en español es una práctica ya que es históricamente aceptada en nuestro país como método formal, como algo, como una política digamos, de enseñanza de lengua, no está todavía como que aceptada. Entonces hablan de que las materias generales no utilizan un enfoque bilingüe. Por ejemplo, yo les pregunté, bueno, si pedagogía, filosofía de la educación, historia, hay muchas asignaturas de formación docente que se pueden dar de manera bilingüe. O sea, en realidad todas se pueden dar de manera bilingüe para justamente mostrar que se puede tener un debate teórico, un debate académico en ambas lenguas. Eso lo comprueban los colegas que tienen toda la carrera en lengua guaraní, pero lastimosamente ellos son los únicos, la única carrera universitaria donde el guaraní está presente es en las carreras de lengua guaraní o de educación bilingüe. En el resto de las carreras, incluyendo la formación docente en educación escolar básica y nivel inicial, que son el 90 y tanto por ciento de lo que es la oferta de formación docente, si bien eso está puesto en una línea del documento donde dice que los docentes pueden enseñar en cualquiera de las lenguas oficiales, por inercia, digamos, se hace en castellano, ¿verdad? Entonces, los formadores de docentes necesitan más desarrollo profesional y más materiales en ambos idiomas para enseñar más materias de formación docente en ambos idiomas, porque eso no se está dando. Los apoyos están en español, se busca que la interacción oral se dé en ambos idiomas, pero no hay materiales en guaraní.
nos dice también esta otra persona. Y que el enmarcado dicotómico de lengua 1 y lengua 2 en las políticas presenta una mucho mayor complejidad en la práctica. Entonces, las políticas son difíciles de traducir en acciones concretas en el aula. Se hace más hincapié en la enseñanza de la lengua, que es lo que ya también estaba mencionando anteriormente, que en las lenguas de enseñanza. Y esa dicotomía entre lengua 1, lengua materna y lengua 2, con reconocimiento simultáneo de una mayor complejidad sociolingüística dentro y entre las comunidades hace falta. O sea, hace falta reconocer que, por ejemplo, muchos niños que vienen hoy en día a nuestras instituciones vienen de contextos bilingües, donde un padre le habla o cierta parte de la familia habla una lengua y otra parte de la familia habla otra lengua. Y puede ser más dominante o no una u otra lengua en los hogares. Y si bien las políticas desde la Constitución garantizan los derechos lingüísticos a la educación en lengua materna, esto no es, digamos, no se refleja al 100% en la práctica, ¿verdad? Entonces, los hablantes se dividen principalmente en castellano hablante y guaraní hablantes, mientras que en las aulas, las escuelas y las comunidades son heterogéneas y los profesores y alumnos individuales tienen diferentes niveles de competencia en las diferentes habilidades, sobre todo en lo que respecta mayormente a la oralidad, ¿verdad? Y a la capacidad comunicativa en las dos lenguas. Y el plan de estudio declara que se forman profesores bilingües, pero las metodologías y las evaluaciones no lo reflejan. Esto también lo dijo una persona que está en el área, en el Ministerio de Educación y Ciencias. Entonces, algunas posibilidades, algunas ideas cómo se pueden hacer frente a estos desafíos. Uno sería ampliar la duración de la formación inicial del profesorado. Y esto tiene implicancias legales, ¿verdad? Porque la formación docente hoy en día es una formación terciaria no universitaria. Y es por eso que hay una gran polémica con respecto al tema de formación docente y cómo articular, se dice, ¿verdad? Formación docente, no quiero llamarlo preuniversitario porque no es exactamente eso, sino que es formación terciaria no universitaria con lo que son las carreras de grado a nivel universitario, sobre todo por una cuestión también de estatus, ¿verdad? Y de posibilidad de formación continua en niveles de posgrado, de maestría y doctorados. Es crear especializaciones por idioma, ¿verdad? Entonces ahí también hay una rama porque lo que se estuvo haciendo en este tiempo es asumiendo que, bueno, todos los docentes de escolar básica, de primaria, se forman como docentes bilingües y que ellos ponen en práctica esto. Algunos sugieren que quizás eso no es el enfoque más correcto, sino que deberíamos especializar a algunos docentes como docentes de guaraní y docentes en español, y que ambos, digamos, que enseñen todas las asignaturas, digamos, que se repartan las enseñanzas. La formación continua de metodologías bilingües, promoción de enfoques interactivos, desarrollo de materiales, sobre todo para lo que es formación docente, y una reforma curricular que incorpore al bilingüismo en todas las materias desde un enfoque interdisciplinario en la formación docente. A eso me refiero aquí en el currículum de la formación bilingüe. Y también formación en diversidad, sobre gestión de diversidad lingüística y cultural,
tener iniciativas comunitarias. Y esto no digo que en algunas instituciones no se haga, se están haciendo, pero no es una política, digamos, de manera general, sino que depende mucho de los contextos, de la institución, de los gestores, de las individualidades. Un seguimiento más activo para ver cómo se está implementando el bilingüismo. Yo creo que eso también es algo que se podría ver, de que la Secretaría de Políticas Lingüísticas pueda intervenir en ese ámbito, crear colaboraciones interinstitucionales, fomentando las alianzas entre ministerios y organizaciones académicas, y finalmente fomentar o desarrollar recursos digitales locales para el contexto paraguayo, que permitan, digamos, una mayor visibilidad, un mayor acceso a materiales, a metodología y a otro tipo de cosas a través de lo que nos brinda, por ejemplo, como esos videos de TikTok o de Instagram, donde se pueden ir, digamos, que también promoviendo y fomentando los usos de nuestras lenguas y sobre todo del guaraní. Y algunas conclusiones: la formación docente en Paraguay enfrenta múltiples desafíos para garantizar un bilingüismo efectivo y la inclusión de lenguas extranjeras. Si bien existen esfuerzos declarativos en las políticas educativas, y la desconexión entre esta y su implementación limita el impacto deseado. Las posibilidades presentadas por los participantes en este estudio buscan abordar estas brechas a través de reformas estructurales y acciones concretas. Y estos resultados contribuyen al debate más amplio sobre la educación bilingüe y ofrecen recomendaciones prácticas para mejorar los programas de formación docente, no solo en Paraguay, sino también en otros entornos multilingües. Entonces, realmente estos desafíos están ahí, ellos quedan, tenemos que seguir, digamos que, trabajando para poder avanzar, tratar de que, si bien el guaraní, si la política de la oficialización del guaraní, la ley de lengua, ha significado un cambio en lo que es en ciertas cuestiones del estatus del guaraní en ciertos ámbitos, la aceptación en otros, la adopción de cierta manera como una, como un símbolo, no solamente un símbolo, pero hoy en día muchos, del ámbito de los artistas, de la literatura, hay mucha riqueza. El guaraní sigue muy vivo en nuestro país. En lo que respecta al ámbito educativo, el desafío sigue presente. El guaraní está incorporado en todos los niveles de la educación, inclusive en la educación superior como lengua enseñada, pero el desafío es cómo podemos, incluso en la formación docente, cómo incorporarlo como lengua de enseñanza, ¿verdad? Porque en la formación docente ellos tienen clases de comunicación oral y escrita en castellano guaraní, ahí dan guaraní, pero justamente cómo hacemos que el guaraní, y bueno, ¿y por qué? Uno se pregunta por qué quizás algunos quieren que el guaraní, o se quiere promover al guaraní como una lengua de uso en todos los ámbitos, por varios motivos. Uno, porque todavía existen muchos niños que necesitan docentes bilingües que realmente les ayuden a alfabetizarse, a educarse de manera adecuada en su lengua materna, y que puedan adquirir también las lenguas, la otra lengua oficial, y ¿por qué no lenguas extranjeras? eh, y que puedan llegar a la educación superior con las herramientas que van a necesitar. Otro de los, y para cerrar nomás ya, otro de los informantes, de los colaboradores de este trabajo, me decía: sí, anteriormente yo me gradué sin hablar, me gradué del colegio sin hablar, sin saber hablar castellano. Hoy en día los chicos sí terminan hablando castellano, pero no sucede lo mismo con el guaraní. O sea, los guaraní hablantes sí
adquieren el castellano, adquieren el español como segunda lengua, pero no sucede el viceversa. Y ese es el gran desafío, de la educación paraguaya, es justamente poder hacer justicia a nuestras promulgaciones, en nuestras políticas lingüísticas oficiales, desde la Constitución hasta la Ley de Lenguas. Quiero agradecer nuevamente por este espacio a todos los organizadores, muy especialmente a Rodrigo, y también invitarlos al Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, que este año se está dando en su sexta edición, de manera también virtual. Así que muchos de los que estuvieron aquí presentando sus trabajos, no nos vamos a enojar porque vuelvan a presentar sus trabajos en nuestro evento para darle más difusión a estos conocimientos sobre lengua guaraní, sobre la situación del guaraní en diferentes contextos. Realmente pensamos desde la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, desde el Instituto Superior de Lengua, desde la Universidad Nacional de Asunción y desde todos los espacios que me toca ocupar, que tenemos que realmente, como una comunidad plurilingüe que se dice, el Paraguay se autodenomina plurilingüe en la Constitución, tenemos que hacer justicia a esas declaraciones. Bueno, muchas gracias. Ahuye, ahuye teo pavabepe, como se dice en guaraní. Muchísimas gracias, Valentina. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, para quienes deseen formular una pregunta a Valentina, a su presentación. Eve González está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, era más bien un comentario pensando que, bueno, que el hecho de que las personas que se forman como docentes tengan material implica también mucho dinero, ¿no es cierto? Porque eso significaría, o sea, ¿qué es lo que están leyendo la gente que se forma como docentes? No están leyendo, no es, como decías, bueno, material bilingüe para las escuelas, sino entonces ya sería un trabajo de traducción de mucho material que ellos que tienen que estudiar, me imagino. O sea, es otro tipo ya de material que habría que traducir y tener, ¿no es cierto? Sí, realmente todo implica siempre recursos y costos. Yo creo que hay cosas que sí se pueden utilizar metodologías también translenguares, ¿verdad? Por ejemplo, leer materiales en castellano y hacer que los estudiantes de formación docente, por ejemplo, interactúen con el material en guaraní, que ellos mismos escriban. Eh, Pero digamos, por ejemplo, decir, si tienen que tener, por ejemplo, usar filosofía de la educación, sí, material que tienen que leer, o sea, en realidad lo ideal sería que lo puedan leer en guaraní, ¿no? Porque, ¿no? bueno, sí, sí, no, o sea, el problema ahí es que, bueno, ellos se están formando como docentes bilingües, ¿verdad? Entonces, si ellos no van a enseñar filosofía en guaraní, no necesitan leer filosofía en guaraní, sino que pueden leerla en castellano, pero después pueden hacer discusiones, pueden interactuar con el material en guaraní, por ejemplo, o ver de qué manera se puede enseñar filosofía aún con materiales en castellano, o abordar de ver también las epistemologías, eh, digamos, locales, ¿verdad? Hacer un estudio comparado de los pensamientos. O sea, hay muchas maneras, pero sí implica un trabajo, un esfuerzo de la comunidad muy grande. Eso es cierto, ¿verdad? Claro. O sea, porque el profesor, por más que sea bilingüe,
tiene que hacer un esfuerzo de ver cómo que está acostumbrado a enseñar los clásicos, digamos, de la filosofía de la educación en castellano, decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto para darle un enfoque bilingüe? Y eso sí tiene un costo, al menos en tiempo, ¿verdad? De las personas, de pensar, de todo. No necesariamente traducir todo, ¿verdad? Porque no se trata de eso, sino de encontrar las maneras de ver cómo podemos Y, formar a los docentes de una manera de que realmente ellos sean docentes bilingües. Esa es un poco la premisa de esta indagación, es ver, bueno, queremos que sean bilingües, pero no le estamos dando la formación que se condice con esa calificación, ¿verdad? Se está dando un número mínimo de horas en guaraní, cosas muy específicas de guaraní. Incluso, como decís vos, si hay cosas que son, por ejemplo, para enseñar matemática o estudios sociales o ciencias naturales, y sí hay materiales para enseñar en guaraní, de esas cosas, para enseñar primaria, entonces aprovechar esos espacios y ver cuáles son los mejores espacios para traer la cuestión bilingüe y enfatizar de que sí es posible alfabetizar y enseñar a los niños en ambas lenguas de manera coordinada, no es la palabra, porque tiene una implicancia, ¿verdad? ese, Sí, simultánea o, digamos, Pero paralela. entonces, discúlpame, pero entonces a vos no te parece, por escuchando la presentación y otras cuestiones y por la propia experiencia, yo casi como que estaría llegando a la conclusión a veces que la escuela termina matando la diversidad lingüística. No solamente, o sea, en las otras lenguas indígenas eso se ve, en la Argentina se ve mucho. eh, y ahora escuchando esto que pasa con el guaraní, digo, miércoles, también con el guaraní, con una lengua tan, ¿no es cierto?, que desde afuera, no sé, se la ve consolidada, tan, de alguna manera, tejida, o es a la percepción, ¿no?, que tienen tantos recursos, tanto orgullo de hablar, como justamente ese comentario que decía, uno puede terminar la escuela hablando en castellano, pero no al revés. No sé, decías, ¿no es cierto? La gente que, no sé qué es lo que sucede, que al final la escuela, siempre uno de sus resultados sería desplazar las otras lenguas, por una razón, por otra razón, que varía en las diferentes situaciones, pero incluso parece que hasta en Paraguay con el guaraní. Y es complejo. Bueno, Yo creo que la escuela es tiene la impresionante. potencialidad. Yo creo que la escuela tiene la potencialidad de ambas cosas, ¿verdad? Ahora bien, si nos ponemos a pensar cómo está estructurado la escuela como tal, ¿verdad? El espacio escolar eh, en sí es homogeneizante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a los niños agrupados por grupos y de alguna manera, bueno, queremos hacer que todos ellos sean bilingües, digamos. Pero no, o sea, es muy difícil hacer que cada uno desarrolle su cosa, por eso el concepto de inclusión es siempre muy complejo, ¿verdad? Y el concepto de educación plurilingüe es también un concepto muy desafiante, requiere de mucha preparación por parte del docente. Es por eso que mi Claro, preocupación es con la formación docente. ¿Por qué? claro, claro. Porque para vos poder ayudar a que tus jóvenes, niños, estudiantes desarrollen sus diferentes multilingüismos, ¿verdad? Vos tenés que tener recursos eh, Claro, educativos, académicos muy entender. amplios, muy grandes a tu disposición. Y si eso no se da en la formación docente, es muy difícil que se pueda dar en las aulas.
Entonces, eso es un poco el origen de esta preocupación, Claro. de esta indagación, es bueno ver qué podemos hacer para que esto se pueda fortalecer más, que se pueda aprovechar, ¿verdad? Toda la premisa de García y compañía con el plurilingüismo, el translenguar y todo, utilizar el repertorio completo de las lenguas para el aprendizaje, para que nosotros poder no solamente valorar, no solamente como o sea, ver a la lengua como un derecho, como un recurso, y ahí es donde esto, como todo lo humano, es muy complejo, ¿no? Y hoy en día, bueno, dicen que los chinos ya no estudian más inglés porque ahora la inteligencia artificial te traduce simultáneamente. Entonces, Claro. ahí es donde, a lo mejor, ahí nos volvemos a tribalizar todo, ¿verdad? No sé, Está bien, disculpen mi está bien. reverencia. Bueno, Muchas hay dos gracias. preguntas más todavía. Rodrigo. Sí, gracias Ale, gracias Valentina por la conferencia. Muy cortito lo mío, en relación con justamente la formación docente, que me parecen súper legítimas las preocupaciones. Eh, la otra vez hablábamos de esto de que en cierto punto parece que le echamos la culpa al docente de no contar con las herramientas y a veces no solamente no contar con las herramientas, sino contar con algunas representaciones, percepciones sobre el propio hacer que no condicen después con la práctica, pero también la pregunta sobre si las políticas y todos los equipos de planificación educativa condicen con con ese repensar la práctica docente y que los docentes puedan reformular sus imaginarios, ¿no? Es decir, si venimos luchando con una concepción del guaraní como algo de una asesina de barbarie o una lengua que va a desaparecer o una lengua que atrasa o que se te traba la lengua por aprender guaraní, hace más de 100 años venimos con eso, todavía está tan consolidado en la sociedad, sobre todo en la sociedad en la gente de a pie, cómo trabajar esas concepciones con los docentes, especialmente siendo que en Paraguay proliferan las academias de lengua guaraní. Academias, digo, pueden ser academia, ateneo, quiero decir, espacio donde se enseña guaraní. Y aún así hay como un desliz, un desencuentro entre lo que son las prácticas en sí, el éxito de esas prácticas docentes y las planificaciones. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso. Me parece súper valioso seguir pensando y quizá que sean más participativas estas planificaciones, ¿no? ¿Qué saben las instituciones de las necesidades de los docentes para esos procesos? Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, realmente es complejo. Es como eh, me decía, me decía mis estudiantes del posgrado justamente que son docentes y de zonas rurales, decían, es difícil el tema, pero ya vos sos hablante nativo, sí, y te fue difícil aprender el guaraní, no, pero yo no sé hacer planeamientos en guaraní. Entonces hay unas ideas muy extrañas de repente de qué significa enseñar en guaraní en contraposición a lo que es el hacer del día a día en guaraní. Entonces hay todavía esa separación, esa diglosia, que si bien ayuda a que el guaraní siga vivo, por otro lado, quizás lo aleja o lo hace ocupar un espacio, digamos, no el espacio que se quiere decir en las políticas, en los documentos, en las escuelas y en las instituciones educativas. Entonces, sí, y no, esto no es para, la responsabilidad no recae, no estoy queriendo tirar responsabilidad a nadie, sino que justamente como comunidad tenemos que ver cómo, ¿verdad?, fortalecer, ver qué se puede hacer para que estos docentes realmente estén formados y puedan de alguna manera atender a esos desafíos que presenta una población multilingüe, heterogénea, que es lo que están recibiendo hoy en día una gran parte de nuestros docentes. Hay otra pregunta de parte de Eugenia González. Adelante.
Sí, bueno, muchas gracias por tus aportes, Valentina. Mi pregunta quizás sea un poco ingenua. De hecho, ya lo mencionaste en el sentido cuando dijiste, creo que el diseño curricular es como que todavía no incluye esta cuestión de la mezcla o de lo que se llama coloquialmente yo para. Pero a mí se me hace muy complicado como guaraní hablante poder transmitir en un conocimiento filosófico, por ejemplo, o psicológico, de otras ciencias, cuando el guaraní de por sí no tiene terminología. Entonces me parece que sí o sí va a tener préstamos del castellano para poder explicar cuestiones que no existen en lengua guaraní y que en las aulas se quiere justamente separar cuando en realidad no se separa, o sea, de por sí uno lo aprende junto, o sea, yo cuando aprendí el guaraní, después aprendí o el castellano, el guaraní, no recuerdo cómo fue, y en la escuela, claro, hablaba mal, seguro me expresaba mal, había terminología que no sabía usar, pero fue la escuela la que me ayudó a entender y las lecturas que fui haciendo también. Es una pregunta que quizás no tenga respuesta. Bueno, en la cuestión del Yopará es bastante compleja, ¿verdad? Y no tenemos tiempo ahora, ¿verdad? Porque sobre todo es algo bastante indefinido, ¿verdad? Desde el punto de vista lingüístico, cualquier mezcla de cualquier tipo es Yopará, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? El tema de por qué mucha gente no tiene los recursos para hablar de ciertos temas en guaraní es una cuestión de uso, ¿verdad? Porque uno aprende en una lengua muchas veces, por ejemplo, yo estudié primeramente educación todo en inglés y me costaba mucho hablar educación en español, ¿verdad? Porque lo había estudiado en inglés, ¿verdad? Yo tengo colegas que estudian guaraní, hablan de esto en guaraní todo el tiempo y de alguna manera uno adquiere esos recursos porque la lengua en sí tiene los recursos para poder conversar sobre prácticamente muchas cosas. No digo que hay muchos préstamos que se van a tener que hacer o que se hacen normalmente y que eso no le quita a la lengua, pero mucho de lo que estás diciendo tiene que ver también con los espacios que ocupa el guaraní dentro de la educación misma y las cosas que se hacen. A eso es lo que yo, digamos, a dónde viene este debate, ¿verdad? Si vos hablas de filosofía, psicología, etcétera, normalmente no se hace, no se debate, no se habla de eso en guaraní, entonces no es algo que está la gente familiarizada con esas maneras de hablar y cómo, digamos, hablar de esos temas. Pero, por ejemplo, sí existen textos literarios muy, digamos, que sí están escritos y análisis literario, historia, etcétera. O sea, es también un poco una cuestión cultural nuestra, ¿verdad? Pero más allá de los niveles académicos, lo que se puede hacer con el guaraní, digamos, porque ese es otro debate que para mí es muy interesante. Yo creo que sí, la educación superior se puede dar en guaraní, eso es algo que yo sostengo, pero ahí también requiere de una voluntad política, no de unas personas, sino de toda una comunidad, ¿verdad? De una comunidad importante, ¿verdad? Por ejemplo, para que una facultad empiece a dar la carrera de enfermería de manera bilingüe, tiene que haber no solamente las personas que puedan hacerlo, sino que todos tienen que querer hacerlo y la comunidad tiene que querer que se haga de esa manera. Y formación docente yo creo que es particularmente importante porque estamos formando a esas personas que queremos que de alguna manera alfabeticen a nuestros niños de la mejor manera posible, en una lengua que ellos entienden y que puedan ellos tener éxito finalmente en su educación y seguir y al mismo tiempo de alguna manera la escuela no ser solamente un instrumento de, digamos, de pérdida de lingüística, ¿verdad? Muy bien, hay otra pregunta. Damián, es tu turno. Adelante, gracias. Maite, Baisapa Valentina, A ella, pa. imponente, imponante, Lo que quería preguntarle
porque tengo entendido que las cargas horarias de las materias de lengua, tanto la castellana como la del guaraní, son muy diferentes, e inclusive la del inglés en las escuelas públicas del Paraguay. ¿Cuánto, qué carga horaria tiene el guaraní, qué carga horaria tiene el castellano y qué carga horaria tiene el inglés en las escuelas, en los colegios del Paraguay? Y sí, eso realmente es una de las cosas que cuando yo hice mi tesis doctoral ya hace mucho tiempo y que todavía no había inglés en la primaria, varía mucho. Y fue lo que cambió también mucho a lo largo del tiempo, ¿verdad? Em, en muchas escuelas, guaraní propiamente dicho, se tiene solamente 2 o 3 horas cátedra por semana, no más que eso, y que es muy insuficiente. Em, el inglés está en una situación similar. Em, yo tenía ciertos cuestionamientos con respecto a la incorporación del inglés, en qué momento era el más adecuado, etcétera. Em, y el castellano tienen, o sea, lo que es comunicación oral y escrita en castellano se da como 5 horas cátedras en la primaria más o menos, y dan menos de guaraní. En las escuelas que son urbanas donde predomina el español. En las escuelas rurales donde predomina el guaraní, se supone que ellos tienen que dar más tiempo en guaraní y menos en castellano hasta que los niños llegan. Pero ahí es donde sucede eso que les comentaba, ¿verdad? Eso es un caso anecdótico, pero ilustrativo, ¿verdad? Que en muchas escuelas prefieren, porque les es más fácil, eh, enseñar en la modalidad castellano hablante. Entonces ahí es donde realmente se está haciendo, digamos, crea un problema, y por eso que después también tenemos tanto los índices de las pruebas estandarizadas de nuestro país son tan bajos, porque se le está evaluando a los niños y jóvenes en una lengua que todavía no la han adquirido completamente, y lo están adquiriendo de manera, digamos que, si se quiere, no sé, más o menos adecuada, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, ahí eso es en la formulación original de la reforma educativa, tenían que tener los guaraní hablantes solo guaraní y con algunas horas de castellano, y ir emparejándose, y luego de mantenimiento. Pero finalmente eso no quedó de esa manera, y eso es lo que de repente también es una dificultad que se enfrenta, digamos, el guaraní o los promotores del guaraní, o los que quieren que el guaraní se aprenda mejor. Es el tiempo muy limitado al guaraní dentro del sistema educativo, que es lo que también se termina, que pasa lo mismo en formación docente, que es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Que se le Ujú. está formando para ser docente bilingüe. Sin embargo, las horas que tienen de guaraní son muy menores en comparación a lo que hacen en español o castellano. Así es. Y respecto del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ¿se repuso la formación de docentes en el Ateneo de Guaraní? Porque tengo entendido que lo habían sacado desde el mismo ministerio hace un par de tiempo atrás, el año pasado, del anteaño. ¿Esto sabe algo? Bueno, lo que yo sé es que, bueno, no estoy muy segura de eso, pero sí sé que el Ateneo forma licenciados en educación bilingüe, que como entidad, institución de educación superior autónoma, está, digamos que, eh, autorizada a hacer, ¿verdad? Porque lo que es formación docente está regido por el MEC, y lo que es universidad o institutos superiores es- está bajo el CONES, digamos, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Ah, Y ahí no te puedo decir exactamente, yo sé que ellos ofrecen la licenciatura en lengua guaraní, pero no te puedo decir bien en qué estatus legal están todas sus ofertas educativas. bueno.
Aguille Valentina, Añuan Baretende Benguara. Oye, debe. Valentina, hay un par de comentarios que te transmito en caso de que quieras hacer una respuesta a ellos. El primero es que dice, los neologismos no ayudan mucho a veces. Supongo que eso venía en la línea de la discusión con el tema del Yopará y la elaboración de vocabulario técnico, ¿no? Esa tratar de intervenir in vitro, digamos, de la planificación lingüística. Y el segundo comentario dice, la experiencia universitaria de Brasil va en la misma línea en que está planteando Valentina. No sé si querés agregar algo. Ahí, Noelia. Sí, y Y realmente que ese comentario lo hice yo porque en el norte de Brasil, donde hay experiencias universitarias en lengua indígena muy activas, incluso hay tesis doctorales en lengua indígena, con lo cual perfectamente podría haber formación de todos los niveles en guaraní. sí, es lo que yo sostengo. O sea, lo que pasa es que para estas cosas tiene que haber un convencimiento a nivel, no solamente de unas cuantas personas, sino que debe ser. Yo le pregunté a un colega que viene al COPLA y con el que solemos tener contacto, el tema del vasco y cómo ellos, hoy en día la universidad se hace en vasco, ¿verdad? En el País Vasco. Y cómo fue para que ellos consigan eso. Y me dice, bueno, la educación bilingüe básica, media, fue tan exitosa que los chicos exigieron que se dé la universidad también en su lengua, ¿verdad? En euskera. Entonces, eh, el tema es que tiene que haber o sea, si la educación básica tiene éxito, entonces se puede ofrecer esto, porque si no hay como esta idea de que es muy difícil aprender a ser enfermero, médico, abogado o docente en guaraní, cuando que eso es una cuestión eh, que realmente no debería impedir la formación. Sí, sí presenta algunas cuestiones que no son menores de recursos, etcétera, pero, pero aquí, por ejemplo, los científicos se forman con textos en inglés y no saben hablar inglés, hablan en español, pero estudian y leen de los libros en inglés y así, ¿verdad? Eso. Bueno, muy bien. Creo que estamos llegando entonces al fin de la conferencia y de este intercambio tan rico y tan interesante. Una vez más, te agradecemos, Valentina, por tu tiempo y por tus conocimientos y el haber podido presentar todas estas ideas tan interesantes y tan importantes que venimos discutiendo ya prácticamente desde el primer día del workshop y que creo que esto implica, digamos, un broche, un cierre Disculpe, muy, muy dis- interesante, ¿no? disculpe una Así, cosita, soy Damián, disculpe una sí, cosita. sí. La otra pregunta era respecto de los neologismos para la educación, ¿sí? Que me parece que eh, no se desarrolló, no se contestó. ¿Puede Ah. ser? Bueno, muy brevemente voy a hacer No con sé, el tema. Sí, no sé si ella quería No, contestarla, por eso. no, perdón, no, se me pasó. La Bueno, cuestión de los neologismos es algo bastante complejo, ¿verdad? Porque hay neologismos que sí se aceptan y otros que no, ¿verdad? Entonces ahí realmente es una cuestión delicada. En todos lados se hace esto, en todos los idiomas, y algunos pegan, otros no. Pero sí, con el guaraní sucedió que hubo una, digamos, una producción de neologismos muy demasiado importante y una separación demasiado grande entre lo que es la lengua coloquial y la lengua, digamos, que se enseña en la escuela. Y hoy en día creo que hay un acercamiento mayor
realmente hay varios neologismos que sí, ahuillé mismo, una palabra que originalmente no se utilizaba en el guaraní tradicional, eh, porque los indígenas no utilizaban, pero, eh, pero se instaló, ¿verdad? Boijara, boijao, todas esas palabras que fueron creadas y que se fueron aceptando. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, vaca pipopó, que es pelota, que es un despropósito Ujú. de neologismo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente el trabajo de las entidades como la academia, de poder también curar un poco eso y ayudar a que nunca va a ser, la lengua de la escuela no va a ser nunca igual a la lengua de la casa o de la calle, porque eso no se da en ningún idioma. O sea, en castellano, así como yo le estoy hablando a ustedes aquí, no es como yo hablo normalmente fuera, ¿no? En la calle. Entonces, siempre hay una distancia entre una y otra dialecto, ¿verdad? De una misma lengua. Pero eh, bueno, hasta ahí porque creo que nos estamos pasando de la hora y bueno, nada más nuevamente agradecerles infinitamente. Espero que les haya servido, les haya parecido, sido de provecho lo que compartí con ustedes y bueno, para avanzar un poco el diálogo y ver, bueno, qué ideas, qué cosas podemos ir haciendo para que justamente el guaraní se mantenga y se fortalezca en nuestras comunidades, ya sea aquí en Paraguay como en todas las regiones donde se utiliza. Muy bien, Rodrigo, te cedo la palabra. Buenísimo, muchas gracias Valentina, muchas gracias Alejandra. Esta mañana ha sido más que fructífera en debates e intercambios. Vamos a hacer ahora una pausa de almuerzo, como venimos haciendo en estas últimas jornadas. Nos reencontramos a las 14:30 para continuar con la mesa 9, la última mesa de ponencias, y tenemos dos conferencias más. La temática de la tarde va a ser específicamente de guaraní histórico, de algo de colonial y algo de colonial, no de colonial, y algo de siglo XX. Así que nos encontramos en unas horas. Que tengan feliz siesta. Bye.